Yo tuve un accidente en el 2014, un accidente súper complejo, grave a nivel familiar. El principal actor que me ayudó a mantenerme ahí fue Ricky. Eh, Después él tuvo un accidente en Irlanda, donde también termina falleciendo. A diferencia nuestra, Chile es muy centralizado. Y ustedes lo saben, es Sí. muy centralizado. Es muy fácil, como digo yo, de repente, vulgarmente, bajarse los pantalones por un dulce. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de La Moto al Piloto. Este es nuestro tercer entrevistado ya. Estamos con Felipe Iturra, gran piloto Big Trail, instructor, también haciendo viajes en moto como un guía, ¿no? Sí, Sí. Y bueno, hoy día vamos a saber más de él, de su trayectoria, de cómo inició el mundo de las motos. Así que Felipe, bienvenido. Gracias muchas por estar gracias. acá, por darte el tiempo. Aprovechando que estás en Conce, porque Conce, bueno, tú eres visitando de Conce, Santiago. Santiago. ¿Y siempre de Santiago? Sí, Bien, como base. bien. Bueno, cuéntanos entonces quién eres, cómo llegaste al mundo de las motos, cómo inició ese gustito desde pequeño, me imagino, en las motos. Al contrario, de hecho, mira, de hecho, justo esta semana me salió ahí en los recuerdos de Facebook porque estaba un tío que tengo, mi familia materna es del sur, ¿Ya? de Frutillar, Ensenada, Oh, qué bonito, vaya. y cuando yo era muy chico, de vacaciones a donde mi familia, en un garaje que había en la casa, había una moto arrumbada. Una moto de cross, yo no tenía idea de marca ni una cuestión, era una Honda y estaba ahí. Y era de un tío que estaba en ese momento fuera de Chile. Y yo siempre decía, oye, ¿cuándo va a venir mi tío para que esa moto salga? Pero eso era todo, Para verla andar. para verla andar. Y yo creo que debe haber sido cerca de los 15 años más o menos que esa moto llega mi tío allá en Ensenada donde estaba, la saca del garaje, la echa a andar, me dice, vamos a una vuelta. Ya, pues, feliz, vamos. Me subí, fue una locura. Nunca había tenido una sensación de andar en moto, aparte que iba colgado atrás, chico, weón, las patas colgando, íbamos a fondo. Y de ahí yo creo que generó algo, un pequeño cortocircuito de repente dentro, para bien, el tema de las motos. Y ahí quedó. Yo después, en los siguientes veranos que fui a Ensenada, tuve la oportunidad después de andar en un campo con una GR250 en ese tiempo. Y así se fue dando. Pero partió finalmente por una necesidad. Yo trabajaba en el Metro de Santiago, trabajé 10 años en el Metro de Santiago, técnico de trenes, y ¿Estudiaste eso? estudié electricidad. Salí del colegio como eléctrico, ¿cierto? Me tocó hacer la práctica, quedé en el Metro de Santiago haciendo la práctica en lo que es mantenimiento de trenes. De ahí me fue bien, quedé contratado, después empecé a hacer como carrera, como por decirlo de alguna forma. Pero en paralelo, nada con la moto En todavía. ese momento todavía no entraba la moto en la Ya, vida. perfecto. Y empieza a hacer algo, oye, ¿sabes? Mira, yo vivía en Maipú y tenía que llegar a Ñuñoa todos los días y me tardaba 1 hora y media, 2 horas incluso. Y ahí empezó, oye, algo, un vehículo, algo, y de repente llegué a la moto. Me compré una moto, no sabía nada de motos, llegué a buscarla, ni siquiera con casco. Me la llevé para la casa, me fui sin casco a mi casa con la moto. Me acuerdo que en camino me Melipilla la moto se paró. No ¿Qué sabía, moto era? era una Pioneer 200. Era una Pioneer 200. moto, no sé la marca, pero obviamente era una chinita. Tenía neumáticos tipo Motar, ¿Ya? 17-17. La vi y me gustó. No, la verdad no escribí ni nada porque no sabía nada tampoco. Así que entré a esa moto y como te digo, me fui a la casa así andando. Se me paró antes de llegar a la casa la moto, no sabía qué le pasaba. Me fueron a buscar, listo. Y la moto cuando llegué a la casa, bueno, yo soy hijo único. Mis papás me cortaron. O sea, O sea, no querían nada no con querían nada moto. con moto. Y yo, como cierta forma, no sé, quizás miedo, no sé, tampoco sabía mucho del tema de la moto. La moto quedó ahí harto rato guardada. Y yo los fines de semana era el único momento que salía en la moto y me daba una vuelta. Y ya de repente fui tomando el ritmo, después ya me atreví a irme a mi trabajo en ese tiempo en la moto, enfrentando el tráfico de Santiago, aparte yo venía desde Maipú, Camino Milipilla, que algunos pueden conocer un poquito de repente, hay mucho tráfico en esa zona. Y ahí fui tomando un poquito de training hasta que yo creo que al mes
me metí bajo una micro en Avenida Mata. ¿Y cómo fue eso? A ver, cuéntanos. Iba a un curso, una capacitación en los talleres de Neptuno de Metro y iba por Avenida Mata cuando todavía estaba de adoquín, no sé si completa, pero había muchas secciones con adoquines. Y pisteando como un campeón La típica. y de repente paró la micro adelante y no alcanzaba a sacármela y no sé, lo único que tenía frenar y caigo abajito de la micro con la moto de lado. Y ahí tuve mi primera fractura de una muñeca, Ah, ya. quedó ahí. Obviamente la familia no, bájate nada más de moto. La típica, sí. La moto quedó ahí guardada harto tiempo, la recuperé, la reparé. Ah, ¿cuántos años más o menos tenías ahí? 19, Ah, ya. Bien joven todavía. sí, 19, 20. Y de ahí, mira, cuento corto, esa moto la compré en el 2007. Después tuve una pareja en ese tiempo que el papá andaba en moto y de ahí, pucha, ellos en moto, yo en moto y de repente nos organizamos una salida familiar y nos fuimos a San Pedro Atacama, todos en moto. Buah, tremenda experiencia solamente andando a la ciudad y de repente Claro, viajando. pero en ese tiempo yo ya tenía también me había ido mejor en el trabajo, entonces como que dije, oye, quiero una moto más grande. Y en ese tiempo tenía una Honda Transalp 750. Creo que era la segunda generación de ese modelo. Una moto maravillosa. Yo, la verdad, para el uso que le daba, de verdad que la encontraba que era demasiado. Mucha moto. Es una moto exquisita, mucho motor, mucha comodidad. Me acuerdo que la tenía con las maletas a los lados. Yo feliz con las maletas haciendo un auto más en la calle. Claro. No tenía idea de nada. Y ese fue el primer viaje largo que hicimos, yo creo. Fuimos hasta San Pedro de Atacama. Hicimos en varias etapas. Y de ahí se fue dando. Y después ya hice un par de viajes al sur, donde mi familia también. Me fui andando en moto. Hice un poquito de Patagonia, Argentina. Y de repente en el año 2013 el, ubico este programa mototemático. Un programa que muchos Te vi en una motociclistas foto ahí que con el líder del programa. claro, muchos motociclistas ya era, yo creo que el único programa en ese tiempo de motocicletas con un personaje súper atractivo, súper divertido, que era Ricky Godoy. Mm. Y yo en ese tiempo me acuerdo que cambié de moto y yo tenía en mi casa unos pósters de Carlos de Gabardo, del Banco de Chile, del ¿Ya? Dakar. Sí. Y ahí decía KTM, y yo no tenía idea de dónde venía la marca, no tenía idea de nada. Pero de repente en internet, en Google, me aparece una 990. Dije, "Guau, qué moto más hermosa, qué moto más preciosa". Aparte que esa moto icónica con un diseño dakariano, o sea, Tuve la oportunidad, busqué la moto, la encontré, me compré una, y de verdad que fue la primera impresión arriba de esa moto, fue demasiado éxtasis, porque me subo, acelero esa motor casi 1000, con acelerador manual de piola. sí. Y era una wow, dije, no, esto era otro nivel, otra escala, no había tenido esta sensación. Y al tiempo después ya me empiezo a ver más este programa de moto temático, veo que este personaje que lo conducía, que era Ricky Godoy, era instructor, era guía de aventuras, tenía una pastelería, era un compadre muy dinámico. Y el 2013 llego a una clase con él. En esa clase llego a Pirque, donde él vivía. Me perdí en la mañana en el punto que él me había dicho. En ese tiempo tampoco era como que te mando la ubicación por WhatsApp y nada. Me Sí, acuerdo que no existía eso todavía. Ricky mandaba un mapa y tenéis que llegar aquí. Y yo nunca entendí el mapa. Entonces, pues en la mañana puteándome, "¿Cómo? ¿Pero dónde está?" Y no, estoy aquí. ¿Y era una clase particular o era un grupo de gente? Era una clase grupal, pero no llegó nadie más. ¿En serio? Y O sea, fui solo. el mapa era muy malo. Es que, ojo, la clase era una clase, debe haber sido fecha del 18 de septiembre, Ah, porque era una dársela. clase que estaba con un descuento, un 50% de descuento, y yo por eso fui. Dije, Ya. ya, voy a pagarla. Ah, aprovecha. Y no llegó nadie. Entonces llegaba. Mala suerte para ti, po. Te tocó solo el Dije, fue para mí, yo creo que fue lo mejor. Sí, po. O sea, creo que las cosas también se dieron así, y como que quizás estaba destinado que fuese así. Y me acuerdo que nos fuimos al circuito.
empezamos a entrenar y en cada parada Ricky me iba preguntando muchas cosas, me iba preguntando a qué me dedicaba, de dónde venía, qué hacía, mis papás, mi mamá, qué la cuestión. Y empezamos a hacer ejercicio y me dice, paramos de repente y me dice, oye, pero weón, tú andás, po, weón. Tú así enduro, así algo. No sé a qué viniste. Le dije, no, yo primera vez que estoy tomando una clase, yo no había andado en tierra, yo tenía la 990, pero lo más que tenía de tierra era, no sé, cuando llegaba al sur, donde mi familia de repente al campo, y era eso, pero no tenía ninguna experiencia ni nada. Me decía, ya, bueno, sigamos. Y seguimos, y termina la clase, llegamos al portón, nos despedimos y me dice, vaya a empezar a venir a todas las clases. Y le dije, no, estáis loco, no te voy a pagar. No, yo te voy a invitar. No, pero ¿en serio? Entonces, fue Esas como, cosas sean como una vez en la vida, ¿o? Esa oportunidad. dije, o sea, yo creo que me dejó un poco en shock porque finalmente era una persona que yo en ese momento estaba admirando porque tenía este programa, porque estaba siguiendo su trayectoria, el tema del programa, ¿cierto? Y que me dé esta chance de seguir aprendiendo en ese momento sin ninguna intención detrás. Y de ahí yo creo que fui, como él me decía, una ladilla. O sea, no me despegué más. Yo llegaba a mi trabajo, cambiaba los turnos. Yo tenía tres tipos de turnos, entonces tenía un turno que salía a las 3 de la tarde ¿Ya? para irme directo a la pastelería, juntarme con él y ya, ¿qué vamos a hacer? Oye, no, hay que ir a grabar allá, o hay que ir a grabar allá, o O acompáñame sea, a al hacer final esto. empezaste a acompañarlo a las actividades diarias de él, Sí, con respecto al programa. exacto. O sea, y bueno, al final de todo. Entonces yo creo que también como que siempre me llevó de la manito finalmente a sus reuniones, a sus compromisos con temas de moto y fui conociendo también el círculo que yo creo que en ese tiempo era mucho más pequeño de lo que hoy en día en cuanto a las marcas, las tiendas, todo. Y así, se fue gestando así hasta que, bueno, el partido después en el 2014, yo también en el O sea, 2000, estuviste como un año más o menos con, y menos, o menos. y menos. Y yo creo que el punto peak donde él quizás marcó más mi vida en lo personal, yo tuve un accidente en el 2014, un accidente súper complejo, grave a nivel familiar. En ese accidente fallece mi acompañante, que era mi primo hermano, ¿En moto o en en auto? moto, en Moto. moto. Eh, y yo creo que si no hubiera sido por Ricky, esto no se estaría dando. Era lo que él hizo por mí en ese momento de apoyo, de guía, Ujú. fue fundamental. De todas maneras, o sea, yo tenía un tema de culpa, de responsabilidad heavy. Y por otro lado, creo que, bueno, también con mi primo en un momento también teníamos buena relación con Ricky, teníamos muy buena relación. Mi hermano, que siempre he dicho mi hermano, él también tenía como una relación paralela con Ricky de amistad, de, oye, voy a ir a hacer una foto, porque él se dedicaba mucho a la foto. De hecho, así yo creo que fue como el primer momento en donde enganchamos más con Ricky, porque el Dani le hizo unas fotos para la primera caravana de mototemáticos que hizo Ricky en Santiago Ya. y le entregó un pack de fotos de esa experiencia y ahí engancharon súper bien entre ellos dos también. Entonces nos conocíamos finalmente, compartíamos, habían proyectos también que nos involucraban a los... Bueno, Ricky también tenía su socio, ¿cierto? Que era George en el programa. Sí. Pero finalmente habían como cositas, ideas que se podían desarrollar en el tiempo. Y luego de ese accidente, que fue, como digo, súper súper complejo para mí, para mi familia, donde te dicen, aquí se acabó, ¿cierto? O sea, Claro. no hay más, Hay más moto. no hay más chance. Fue súper difícil. ¿Y en qué Y sentido él, por ejemplo, te hizo cambiar? O sea, yo me imagino la presión de tu familia, de ya, oye, bájate, mira lo que sucedió, todo esto. ¿Qué fue lo que te dijo? ¿Qué palabra o qué consejo crees tú que rescataste que te hizo cambiar el switch y decir, sigo en esto porque quizá él me motivó? este accidente, mira, en detalle, pasó en la noche y cuando sucede, ¿cierto? Yo ya estaba en la comisaría, pasó investigación de la CIA, fue un accidente bien complejo. ¿Involucró a más personas? Sí, a otro vehículo. Fue un accidente. Claro. Fue un accidente. No puedo decir, o sea, sí siento siempre una responsabilidad.
pero al fin y al cabo fue un accidente. Me costó mucho entenderlo, me costó mucho aceptarlo y entenderlo como tal. Los accidentes son eso. Y, O sea, no, nadie no quieres tenerlo, y, obvio. yo, y en ese momento tuvimos una conversación. Quizás yo no soy tan cercano a mis papás, a mi mamá o a mi papá, no tengo esa cercanía de comunicación más sincera, más profunda. Y la tuve con él en ese momento. Y me dijo, ¿qué pasa? Dije, bueno, lo único que te pido no me dejéis solo. ¿Ok? ¿Qué querís? Quiero seguir. Ok. Y de ahí para adelante, yo creo que él tuvo con mucha, estuvo muy preocupado de mí. O sea, yo vivía solo, vivía muy cerca de la pastelería, me llamaba, ¿dónde estás? ¿En qué estás? Ya, vente a almorzar acá. Oye, el viernes, oye, vámonos a la casa el fin de semana, a su casa en Pitque. Ya, vamos a andar en bicicleta. Oye, te tengo una moto. En ese momento él tenía un acuerdo comercial con Triumph, ¿Ya? me presenta con la gente de Triumph, y yo ya cuando me recuperé físicamente, ya, oye, él va a ser mi instructor, y él llegaba con una pachotada increíble, sin miedo a nada, cuando llegaba a pedir cosas a las marcas. Y yo no sé, al tiempo, un par de semanas, al mes después, yo estaba andando en moto. Pero fue como un proceso largo con respecto a mi familia, o sea, escondido. Ah, Yo ya. volví a andar en moto después de eso, de ese acontecimiento, volví a andar escondido en moto. No, mi familia no sabía. Pero como digo, con el gran apoyo de él en todo sentido. Y como que ahí él me dijo, "Bueno, vas a ser mi instructor, pero vas a ser el mejor, si no, no". Ya. ¿Y él tenía ya otros instructores? Él en ese momento no, pero yo no alcancé a conocer, sí sé que había uno que hubo previamente, ¿Ya? que no recuerdo bien el nombre, pero era una persona que no era chilena, creo que era de Costa Rica, y él hizo una pasantía con Ricky acá, trabajó harto tiempo con Ricky acá, en viaje, en clase y todo el tema, pero él después se retornó a su país, y cuando él retornó se hizo un instructor de BMW. Ah, ya. Pero Ricky Eh, sí era instructor de BMW, ¿no? Ricky era... O de todas las marcas, o de varias No, marcas. no, o sea, lo que pasa es que si tú lo miras así políticamente, BMW es como la marca más establecida en cuanto a una política, a una estructura de lo que es un instructor. Mm. Si bien no son las capacidades las que más predominan de repente ese título, porque también hay una parte muy fuerte de lo que es la historia de la moto, de lo que es la GS para la BMW. Sí. Esto entre paréntesis, o sea, no, un instructor de BMW no solamente tiene que tener las capacidades, que tienen que tener una base, y de ahí hay algunos que la superan con creces y otros que no tanto, pero también hay un punto importante que pondera lo que es la experiencia con la marca, lo que es tu historia con la marca. O sea, Ah, ya. llegar a ser instructor de BMW tiene que ir como, entre comillas, patrocinado por el representante en el país. Ya. O trabajas para la marca, y si no trabajas, tienes que tener alguna relación. O sea, no es como postularse y listo. O sea, tiene que haber una relación Ricky más allá. era instructor de BMW, y él después con el éxito que empezó a tener con su programa y todo el tema, se le abrieron más puertas. Y ahí le llegaron una oferta muy buena de parte de KTM, donde él toma esa oferta y ahí ya se lanza. O sea, fue demasiado exponencial el crecimiento que tuvo. Oye, pero con Triumph, entonces él llegó, dijo, oye, yo quiero una moto para él, que él va a ser mi instructor. Y listo, así fue. Y te entregaron Él una moto. tenía ya una moto de Triumph, Ah, pero ya. no la podía usar porque él estaba con KTM, pero él tenía esa Claro. moto, no sé bajo qué uso, no tengo idea, y él me pasa esa moto a mí. Ah, ya, ya. Era una Triumph Tiger 800 2014 del año. Me consigue todo el traje de Triumph Adventure y listo, vamos. Y ahí empecé las clases, me dijo, ya, tenéis que hacer esto, esto, esto. Me empezó a formar más como en la parte pedagógica. Yo creo que en ese momento, 2014, yo lo que veía a Ricky haciendo en el circuito, en clases, habían cosas que yo no lograba todavía. O sea, Ya. yo no dominaba un derrape, habían ejercicios que él hacía o jueguitos que hacía de repente en el circuito, de tirarse había una pared que había, que la subía, la bajaba, que yo no me atrevía en ese tiempo todavía a hacerla. Y,
y él me fue desarrollando en ambas partes, pero yo creo que trabajó mucho más conmigo en la parte pedagógica, porque yo era, que no tenía O sea, tenía como quizá el talento, pero no la técnica, quizá. claro, y yo creo que él en ese sentido era muy buen profe, porque si bien era súper estricto y te retaba de repente cuando hacía algo a un alumno, pero siempre a esa persona lo dejaba contento, siempre le tiraba un punch muy bueno, ¿cachai? No para que, o si yo te reto, puede ser que te esté retando y tú te bajáis, po. Claro. Bajáis tu actitud y te caes, ¿cachai? Y al final no empezáis a fluir o no creces. Y él te retaba, pero no te tiraba para abajo, no te hundía, sino que al contrario, te elevaba para que tú tomes más actitud y podáis realizar finalmente lo que él te estaba pidiendo, entre comillas, ¿cierto? Porque siempre es práctica. Sí, claro. A algunos se les da más y a otros se les da menos, pero siempre es práctica. Oye, No es otro. pero tú pensaste en algún momento trabajar con la moto, o sea, en este proceso tú decías, bueno, quizás tengo una posibilidad más adelante, me gustaría ser instructor o algo, o tu pega de, ¿todavía estabas en el metro? ¿O En ya ese habías tiempo, dejado de trabajar no, en en el ese metro? tiempo todavía estaba. Ya, pero tú decías, no, mi pega, y esto es hobby, o ¿cuándo fue ese switch donde dijiste, ya, quizás bueno, podría empezar a dedicar a esto? En ese momento todavía no había algo ahí en la balanza que dijera, no, me voy por esto. Eso vino después, cuando fallece Ricky. Porque todo esto se dio en el mismo año. O sea, el 2014 fue un año para mí, en lo personal, súper de pérdida importante, que me costó mucho llevar en la parte anímica, porque venía, entre comillas, recuperándome en lo emocional de una pérdida muy importante, donde, como digo, el principal actor que me ayudó a mantenerme ahí fue Ricky. Eh, Después él tuvo un accidente en Irlanda, donde también termina falleciendo, y ahí, o sea, no puede ser, o sea, Muy seguido. no puede ser, no lograba entender por qué estaba pasando, por qué me está pasando esto, qué onda, o sea, no, fue muy, muy raro. Y de ahí una amiga de repente llega y me dice, yo estaba trabajando, y me dicen, no, o sea, tú tenés que pedir licencia, weón. Pídete una licencia, anda donde una psiquiatra, pídete licencia. Ocupa las Brutal. facilidades Le del hice, le sistema. hice caso a mi amiga Coté, le hice caso y partí con la licencia, weón. Y con la licencia yo me daba cuenta que andaba más en moto. En ese tiempo seguía acompañando a George a muchas actividades, que era el socio que tenía Ricky en ese Entonces no, tiempo. no paró el tema al tiro, entonces, con Ricky. No. La moto, por ejemplo, con Triumph murió. Ya, Triumph al tiempo, a las par de semanas después, me pillé la moto de vuelta y dije, chuta, ya. Y volví a mi 990 y seguí en muchas actividades con George, cubriendo eventos y qué sé yo. Y me propuse ir a entrenar, empecé a entrenar. Entonces me iba solo al circuito y trataba de hacer todas las cosas que yo veía a Ricky que no lograba hacer. ya. Y le daba, y me iba solo. Y le daba, y le daba, y le daba. Y empecé, yo creo que en ese tiempo le empecé a dar vuelta, porque imagínate que Ricky se va a dar partido en junio, y yo en diciembre recién tomo la decisión de decir, voy con mi escuela, a lo que vaya, o sea, no sé qué va a pasar, voy. Y me Pero ya acuerdo, tenías ya una estructura armada, o sea, gente, contacto, marca, yo con lo que te seguí, dejó un poco de cuando, herencia cuando Ricky lo de Ricky. parte, cuando Ricky parte a ese viaje a Europa, fue la primera vez que él me autorizó a hacer una clase solo, Ah, para ya. nivel básico. Y yo ahí hago mi primera clase solo, dirigiéndola completamente solo, sin su supervisión. Y Ricky, muy orgulloso, Felipito por el chat, por el WhatsApp, Felipito, estoy muy orgulloso de ti, y bacán. Entonces, pero yo siento, Y los viajes con, disculpa, ¿y los viajes con él no te invitaba o yo era un proyecto a hice futuro? uno o dos viajes, claro, era como un proyecto a futuro, o Ah, sea, ya. el tema de los viajes era un proyecto más a largo plazo, no era inmediato. Él tenía también su estructura de viaje muy bien armada, o sea, tenía su partner George, ellos trabajaban muy bien en su dinámica de cubrir un viaje, de registrar ese viaje. Yo creo que hasta el día de hoy no hay nadie que haga viajes que tenga esa estructura de ir con Mm, un filmmaker que vaya en moto y que
porque aparte Ricky se sabía muy bien la ruta, entonces le decía, oye, mira, adelántate acá, ándate, no sé, aquí, me espera, graba en esa curva o graba aquí, graba allá. Y aparte, mucho como trabajar en la película, de que cuando armáis tú de repente, en este caso, armar un programa de televisión y ellos partían en la mañana haciendo el cierre. O sea, tú disponiéndote de que ya te pasó todas las cosas en el día, oye, el día estuvo espectacular, pero todavía no partí nada. La magia Entonces, de la tele. esa mecánica, ellos lo hacían demasiado bien. Ya. Y George era hoy en día estamos mucho más distanciados, pero siempre ha sido un capo en cuanto a lo que es edición, a lo que es armar una trama, muy seco en esa pega. Entonces, finalmente en el 2014 tomo la decisión a fines del 2014 y voy a golpear puertas donde Ricky me había presentado donde como que tenía un poquito más de entrada. Entonces, fui a Metzeler y lo increíble, que yo creo que, mira, para mí los dos más importantes siempre han sido Metzeler y Licky Molly, porque fueron los primeros que me recibieron sin dudas. Ya. Metzeler me dice, no sé quién eres tú, Ah. no sé cómo andas tú. Mi única garantía es que trabajaste con Ricky. Jorge Herrera me tira esa frase cuando yo le voy a pedir un apoyo, porque ni siquiera le estaba pidiendo un auspicio. Ya. Le dije, Jorge, mira, yo voy a empezar con la escuela, pucha, he trabajado ahí, quiero ver si tú me podías apoyar. A mí me interesa, puta, que tu marca se vea de repente conmigo para ciertas garantías. Y Jorge me dice, mira, no te conozco, no sé cómo andas, y mi única garantía es que trabajaste con Ricky. Chuta. Te voy a entregar el beneficio de Tremenda Ricky. confianza. Y yo creo que él mejor, cuando me dice te voy a entregar el beneficio de Ricky, no entendía cuál era el beneficio, pero como que fue como me fui para atrás. Y cuando después veo que era, entre comillas, neumático ilimitado, Ya. dije, Bueno. como que dije, que loco, Buen beneficio. demasiado. Yo, de verdad que un año que me retaron, gasté 12 neumáticos en el año, que eran 7 u 8 neumáticos traseros, Caru 3. O sea, no era tan ilimitado. Es que ahí me retaron, como me dijeron, oye, te Estás pasaste, abusando. te pasaste. Ya. Claro que las motos se los comen, pues yo en ese tiempo ya tenía la 1190 Ah, bueno. Tremenda moto. Sí. y en esa fase ya me comía los neumáticos, tenía 1190, tuve varias 1190 y después tuve 1290 neumáticos, o sea, motos que se comen los neumáticos. Sí. Y después el segundo fue el Ikimoli, en el 2013. ¿Y ahí cómo llegaste? Perdón, 2014. También porque Ricky me había presentado antes en Likimoli, que que yo trabajaba con él, y me había presentado al dueño de Likimoli. Él tenía muy buena relación incluso eran amigos con el dueño de Likimoli, con Don Peter, y, y entré al tiro. Entonces fueron las dos marcas y de ahí Moturing. Con María Elena. María Elena me dijo, te voy a ayudar, te voy a poner en mi página web. Buenísimo. Y Moturing es una tienda icónica, o sea, Moturing es una de las tiendas más antiguas de la Adventure en Santiago. Tú sabes que nosotros, Carlota inició inspirándose en Motoring. O sea, en esa calidad de atención. Así, y variedad de cosas. Y, para mí es una referencia. Así que tremenda. Y ahí partió, o sea, ahí con esos 3 empujes, o sea, no había más excusa. Faltaba piloto. Entonces, entrenando, practicando harta experiencia. George también me ayudó un montón. Tuve la suerte de realizar, como estábamos muy del partner de KTM en ese momento, algunas experiencias como los KTM Adventure que se hacían a Chonmalala, Malargüe, que tuvimos la oportunidad de ir con Roland, que es el fundador de KTM Chile, de Roland Sparvarer, con Carlos de Gabardo, y tener esa experiencia en viajes, más allá de que ya lo compartí un rato acá, pero finalmente a mí yo creo que en ese sentido siempre he sido súper Mateo, y que me gusta mucho analizar es ver cómo manejan. Y me tocó que cuando hice esas experiencias de viaje, ver cómo manejaba Carlos, ver cómo manejaba Roland. A mí esos primeros años, cuando veía a Carlos, uno lo veía manejar y era como que va despacio. Si tú lo ves en un video, dices, ese compadre va despacio. Tiene un manejo suave, limpio. Y bueno, Ricky en ese sentido también siempre me retaba mucho porque me decía,
Oye, para, manejáis como zancudo. ¿Pero qué te pasa? No tenéis que manejar como crossista, tenéis que manejar como endurista. El endurista es limpio. Y Ricky se fijaba mucho en eso y yo creo que de ahí partió. Entonces, me decía, porque cuando salíamos juntos de repente en la carretera, que siempre me iba viendo por el espejo como yo adelantaba. Y me Ya. decía, oye, para con andar como zancudo. No. Entonces me pulía todos los movimientos. Y después cuando empecé a salir con Carlos, Carlos tenía ese manejo limpio, ese manejo que cuando tú lo ves, el compadre, si tú te ponías al lado, va fuerte. Pero es un manejo tan limpio que se Es ve sin como esfuerzo. fluido, claro. Y se ve sin esfuerzo, no transmite esfuerzo. Pero si tú lo ves, va a un tremendo ritmo. Entonces yo me acuerdo que iba de repente en la Ruta 40 en Argentina, por el Parque Lanín, creo, hacia el norte, yo dando la vía en mi moto y veía a Carlos sentado en una 1190 con neumáticos lisos a una velocidad mucho mayor a la mía y me hacía así y seguía. Claro. Para él, Y, él iba bien, normal. y yo dije, chuta, ya. Y me pasó después lo mismo con Roland. Y me trataba de acercar a Roland cuando lo iba a manejar. Veía a este señor alemanote con un pantalón de cuero, con unas zapatillas tipo Touring, una chaqueta de cuero y nada más. No andaban con protecciones. Bueno, ni Carlos ni ocupaban las puras chaquetas. Mira. Carlos andaba con unos zapatos normales, unos bototos quizás. Roland andaba con un zapato medio Touring, con pantalones de cuero, y así nos topamos en el norte. Me acuerdo que una vez hicimos un campamento cerca de San Pedro de Atacama, y de la carretera había que avanzar, no sé, quizás para mí pueden haber sido 50 kilómetros, y en la realidad han sido dos, quizás. Porque era como, ay, que no, para adentro. Y decía, yo le dábamos y era pura arena. Y yo veía a estos dos viejos con neumáticos lisos en la 1190, yo con carutré, imagínate, y con miedo, tieso arriba de la moto, poco fluido. Entonces empecé a fijar mucho en esos movimientos. Y ya el último paseo con Roland era como, no nunca le dije, pero me miraba que yo me iba a mí, yo podía regular mi velocidad, me podía adelantar y lo grababa, después le sacaba fotos y llegaba atrás mío y el resto del grupo mucho más atrás me decía, vamos Felipe, sigamos, no paremos, ya vamos y seguíamos. Entonces, yo Va a creo ir que tomando el ritmo. se fue dando, pero creo que tuve muy buenos profes. Mm. Yo creo que siempre mirando, analizando cómo se manejaban, cómo ellos cómo iban arriba a su moto. Me gustaba mucho mirar esas cosas. Y aparte cuando veíamos el Dakar, cuando empiezo a entender también un poco más esta onda, de ver, por ejemplo, en ese tiempo en el Dakar estaba Marcoma y Cyril Deprez, que eran como los imbatibles. Sí. Y Mark Coma también ellos son del enduro, porque hoy, como digo, me pongo a analizar y veo en el Dakar hoy en día, muchos son más crossistas que enduristas los que están corriendo. Y tienen ondas muy distintas. El crossista es mucho más agresivo, es mucho más explosivo. Creo que se nota mucho la diferencia del manejo y de cómo también lo maneja desde la mente el pilotaje. Oye, y después de esta experiencia de empezar a ser instructor, de formar tu empresa, de tu escuela, y que te empezaron a apoyar algunas marcas, ¿cómo se empezó a dar este crecimiento de instructor en el fondo? ¿Cómo empezaste también a perfeccionarte con otros profesores o tú entrenando solo empezaste a tener una técnica que te puede distinguir de los demás también y la empezaste a aplicar con tu alumno? Primero yo creo que en ese momento, bueno, eran otros tiempos totalmente distintos a los de hoy en día en cuanto a redes sociales, en cuanto también a lo que había en el mercado, lo que ofrecía el mercado en este caso como lo que era instrucción. Habíamos muy poco en ese momento. Eh, yo cuando parto, ¿cierto? Tuve siempre una relación muy cercana con KTM, y a fines del 2016 me llega un contrato de auspicio, mi primer contrato de auspicio con KTM Chile. Tuvimos hasta el 2022, creo, o 21. Y yo creo que, bueno, son tremendos pasos que nunca jamás esperé. Nunca lo vi así como que lo haya planificado, que haya sido, que tendría que haber sido así, o que no.
creo que las cosas llegaron. Oye, ¿qué significa para alguien que quizás no sabe nunca a conseguir un auspicio o que te auspicie una marca como KTM? ¿Qué significa eso en términos reales? ¿Te pasan una Es moto? que hoy en día, bueno, hoy en día se maneja muy distinto lo que es auspicio. Hay mucha graduación de auspicio. Yo en ese tiempo mi auspicio de KTM era una moto. ¿Te pasaban la moto? La moto era mía. ¿Te la regalaban? O sea, te No, la vendían no, así. nunca, eso siempre he dicho, nunca te regalan nada, Ya, porque tú siempre entregas algo a cambio. Yo claro. entregaba mi trabajo Sí. y KTM a mí me contrataba como instructor y la moto era mi pago adelantado de todo el contrato. Yo Pero en el tengo, fondo ya después ya cuando ellos te llamaban a dar una instrucción no te pagaban por eso, sino que la claro. moto fue el No, o sea, pago. tú de repente, todo depende de la negociación que tú tengas, lo que incluye el contrato. Yo la verdad no tenía mucha experiencia, pero me asesoré bien en el momento, entre comillas. Tenía un contrato, mi primer contrato fue a 18 meses y eso era una 1190, 0 kilómetros, que tú eres responsable de que hasta el mes 18 la moto tiene que estar ahí. Si Ya. le pasa algo a la moto, tú tienes que reponerla, hay harta responsabilidad detrás. ¿Te ayudaban con las mantenciones y eso sí? En el primer contrato sí fue el mejor, lejos. Ese Ya. contrato incluía las mantenciones de la moto. Repuesto. eh, es que repuesto, sí, no, pero tenía buen descuento. Ya, En bueno. eso te dan descuento, no, si tampoco, es que Tan maravilloso. no, no O es sea, bueno, igual factory, era bueno. no Se es igual era una factory. moto. Y eso estuvo así, así fue hasta la 1290 y después cambió en la 790. Ya. Y ese era un auspicio, bueno, como digo, hoy en día las marcas, las tiendas están trabajando de manera muy distinta a lo que auspicio. Yo creo que también ese es siempre le transmito a gente, porque es muy fácil, como digo yo, de repente, vulgarmente, bajarse los pantalones por un dulce. Y no valorizar el trabajo que uno hace. Yo Vale. hoy en día trabajo esto, no soy una persona de oficina que después de mi jornada laboral me dedico a la moto. Para mí la moto es mi trabajo 24/7 y yo eso lo valorizo, o sea, es mi trabajo. Entonces también lo respeto y tiene un costo. Eh, pero como te digo, hoy en día la necesidad de repente en las redes sociales y qué sé yo, que de repente te dan un descuento, de repente un beneficio, qué sé yo, y ahí que, o sea, cada uno lo que le acomode finalmente, lo que lo haga feliz, pero siempre invito a que uno cuide un poco también la labor que uno entrega, porque finalmente, más allá de si uno puede influir en alguien o no, o ser un referente para alguien o no, finalmente uno le dedica tiempo, le dedica pasión, lo hace con el corazón. Y finalmente tampoco es que uno ande engrupiendo, no tenéis por qué andar haciendo eso, sino que tú transmites finalmente lo que es tu experiencia, eh, cómo te va con el producto. Finalmente lo que busca también la otra parte es que tú transmitas tu experiencia con el producto. Claro. Entonces, también eso hay que cuidarlo. También te lleva a tener una conducta, entre comillas. Yo trato de no regirme, no soy un sacerdote, no soy un cura. O sea, no tengo mis arranques también, entonces no. Pero obviamente cuando tú estás ligado a una marca, también tienes que tener un cuidado porque siempre vas a estar representando una marca. O Eso, sea, era representante de la yo marca. nunca, mira, estoy con Liquimoli hace más de 10 años y siempre soy un embajador de Liquimoli, siempre. Me consta. Entonces, eso que hay que cuidarlo. Oye, y bueno, yo creo que es como el sueño de de cualquier influencer o instructor o alguien que esté relacionado al mundo de las motos, es como el sueño que te pase en una moto, ¿no es cierto? Es como quizás lo máximo que puedas llegar. ¿Se da eso todavía? Yo creo ¿O que ya no es tanto así? Porque lo conversamos hace unas semanas atrás. Esta explosión de influencers, esta explosión de gente que se baja los pantalones por cualquier cosa, se vende en el fondo y no porque tampoco se toman tan en serio la pega de representar una marca. La votan cuando quieren, no la respetan, hablan por detrás o no son leales a la marca también. Pero claro, como tú decías, las marcas han cambiado un poco el concepto de lo que son los auspicios. Hoy en día, si alguien como tú llega a otra marca, ¿existe esa posibilidad que todavía, que para ciertas personas pueda existir ese canje por la moto? Yo creo que hoy en día está demasiado limitado. Yo creo que solamente hay una marca que lo está haciendo hoy en día a ese nivel, solamente una marca. El resto de las marcas trabaja todas con descuento. Mm, No. Lo que pasa es que hay
hay más oferta de ambos lados. O sea, creo que más del otro lado, más del lado usuario, hay más oferta que de la parte de las máquinas, de las marcas, perdón. Las marcas tienen muchas personas que lo apoyan en la parte digital. Finalmente, como la explosión de las redes sociales que hay hoy en día hace que también las marcas necesiten tener más presencia. Y esa presencia no es necesariamente el mejor. No necesitas tener el mejor, necesitas una persona que sea simpática. Hay gente que es muy lúdica, hay gente muy entretenida, hay gente que yo creo que hay muchos perfiles. Hay gente que es muy aventurera, hay gente que es más técnica, hay gente que tiene más habilidad. Es muy diverso. Pero yo creo que la única clave para todo es que valoricen lo que hacen, valoricen lo que entregan. eh, no se dejen de repente engañar por dulces. Las marcas también saben de estas cosas y yo creo que hay gente, o sea, perdón, hay marcas de repente que se pueden aprovechar de eso, de esta necesidad de que yo quiero poner en mi Instagram que soy embajador, qué sé yo, y eso hay que cuidarlo, o sea, de todas maneras, porque finalmente es igual, quizás no es tu trabajo, quizás no vives de eso, pero igual le dedicáis tiempo y el tiempo vale, entonces no, por lo menos lo veo así. No, está bien, está bien. Sí, hay que tomarse las cosas en serio, porque así también puedes generar relaciones de largo plazo con marca y te ven también como un producto un poquito más serio cuando quieren hablar de cosas de verdad. O sea, o sea, con un piloto, con un instructor, o sea, no con cualquiera. O sea, ya están eligiendo así como más graneadito a quién elegir para el tema de la representación. Tú me comentaste detrás de cámara que habías competido alguna vez. Hice competencia, me costó mucho al principio, no tenía ninguna experiencia en carrera y cuando partió la Copa del Rey, hice el primer año del campeonato ¿Ese fue y qué año? ha sido el 2018 por ahí, Por yo ahí sí creo, parece. 2018. Pero ¿quisiste competir por un tema de probarte como con tu técnica o alguien te invitó y dijiste, ya, bueno, podría ser? Yo creo que fue una suma, porque fue como la presión, oye, ya, Felipe tiene que ir, Felipe tiene que ir, fue como una presión, ir a probarse, ir a medirse de verdad, yo sí, digo, ando fuerte, pero yo como que me siento cómodo en el camino ancho. Me Mm. ponía un sendero y me pongo nulo. ¿Cachai? No tengo ni la expertise. Me costó mucho manejar eso. Y la presión. La presión me costó heavy. Tenía demasiada presión. Me tiraron al tiro a experto. Y miro para el Cuando lado, nunca he competido. Jeremy Israel. Miro para el otro lado, no me acuerdo, el Poestá. Compadres que venían de los 5 años peleándose en el motocross. ¿Qué hago aquí? Dijiste tú. Dije, ¿qué hago acá? Y un día me tiran al taqui. Está aquí tremendo, porque es de los pocos de los más vieja escuela, un poquito mayor, que comparte mucho y muy buen profe. Yo creo que el mejor profe lejos en Chile es Germán Taqui. Se dedica mucho a los niños, entre paréntesis. Le gusta mucho formar semillas y niños que van muy fuerte y tiene una, no, tiene una técnica muy buena, aparte es pilotazo. Entonces me veo ahí en la Copa del Rey y veo, puta, me pasaban, pero parado. Entonces, y aparte, la frustración, la mente antes de partir, esa presión, eh, tuve un tema heavy con eso y de hecho fui a un psicólogo deportivo Ah, para mira. manejar la frustración, para manejar la ansiedad. Yo no sentía que mi gran desventaja, yo quizás decía, mira, por temas de técnica, de habilidad, no estoy tan lejos. Difícil que los pase, pero no quiero estar lejos, quiero estar siempre cerca. Podía, pero mi siguiente punto débil era la cabeza. Y ahí ya te traicionáis completamente, o sea, no te funciona nada, porque tú te equivocas en un circuito y de ahí para adelante lo que sucede después puede ser cualquier cosa. Puede ser otro error más grande o abortáis, te queréis bajar, te queréis salir. Entonces me pasó y yo creo que ahí me ayudó mucho este terapeuta con el psicólogo deportivo. ¿Cuántas veces corriste en la Copa del Rey? La Copa del Rey yo creo que la corrí completa hasta... no me acuerdo, pero corrí con la 1190, corrí con la 1290, después yo creo que con la... no sé si después corrí con categorías más chicas,
cuando ya partieron, porque después ya vinieron de golpe el 2021, 2020, 2021, creo, 2021, empezaron a aparecer las motos más pequeñas, Sí, que eran las categorías 790, más chicas. porque después creo, no sé, 2022 y algo así, la Teneré, Ujú. porque habían motos de 750, pero no eran tan atractivas como llegó a ser esta revolución de motos mediana cilindrada, pero motos muy bien preparadas para Ágiles, off, po. Sí, po. livianas, con mucha suspensión, con una muy exquisita. Sí. Entonces, yo creo que ahí me bajé y de ahí no me acuerdo en qué parte dejé de correr. Y en resumen, con esta experiencia de esta psicóloga deportiva y todo, ¿cómo, cómo, cómo, cómo resumiría la experiencia de haber corrido? O sea, ¿sirve, te sirvió, o sea, o te sirvió o no te sirvió, o es algo que en realidad fue un gustito y Yo creo que nada? de todas maneras me sirvió, de todas maneras, lejos, porque yo, como digo, siempre he estado acostumbrado, mi escuela, mi sala de clases tiene mucho camino, mucho. Y yo me voy muy fuerte en esos caminos, que son caminos anchos. Entonces, ocupo todo el camino para manejar. Pero cuando me entro entro a esta situación de carrera, de competencia, un circuito, donde me veo un circuito que es más enduro, que muchas veces es una huella, un sendero, donde es muy limitado tu espacio, donde si tú te sales, se te va el neumático, porque hay pasto, porque hay más piedra, y llevar la moto a velocidad en esa huella me costó mucho. Y motos pesadas, además. O sea, no estamos Además, hablando de motos enduro. entonces, yo creo que en ese momento empezó a actuar mucho más la bicicleta en mi vida. Y lejos, la bicicleta me ayudó demasiado a agilizar la mente. Aparte está este trabajo de psicología con el psicólogo deportivo, la bicicleta me abrió, ¿cómo se llama? Me espabiló mucho más y me dejó mucho más rápida el procesar. Ya. O sea, la bicicleta, y aparte que como que en la bicicleta el error, yo encuentro que lo que pasa es que en la moto siempre he sentido que tengo mucho más control. En la bicicleta, como que vais bajando y es muy fino, tenéis menos sub, no tenéis motor, la cuestión no pesa nada, y vais en pelota, o sea, vais con pura rollera y casco. Sí, pues. Y te mandáis para abajo, ¿cachai? Es mucho más fácil o sea, Es mucho que más dolorosa la ahí sacada. falta el motor, po, porque el motor te Eh, ayuda de repente a salir de ciertas situaciones y en la bicicleta puede, no. puede ser, pero como digo, la bicicleta lejos me ayudó mucho, porque la bicicleta, las bajadas son todas en sendero, son Mm. todas huellas, ¿cachai? Entonces, sabéis por dónde, vaya al mismo circuito siempre, entonces sabéis por dónde podéis ir más rápido, sabéis que tenéis que virar, te lleva a mucho más movimiento sobre de la bici en este caso. Entonces me ayudó mucho ese tema de la agilidad. Bueno, yo te sigo en las redes y veo que eres bien activo con la bici, tempranito de repente vais andando, siempre estáis transmitiendo. Lo que pasa es que para mí la mejor hora, que trato de hacer deporte, me cuesta de repente tengo un panel hoy en día con el tema de la e-bike, todos mis paneles en bicicleta me dejaron botados. Se pasaron todas a e-bike y caí, Flojito, po. flojito. Entonces, no, pero es que de verdad, o sea, yo si me paso un e-bike feliz, Ah, porque olvídate, bueno, en una hora de lo que ando en bicicleta, que llego arriba, hecho bolsa y con suerte te va para bajar, que tenéis que de repente pegar tu repecho. Yo tampoco soy alto rendimiento, si soy bajo rendimiento, entonces bajáis y no vais al 100, po. claro. Entonces llegaste arriba desgastado, en cambio en la ida y olvídate, subí una vez, te tiráis, volví a subir, así 3 veces la tanda en el mismo tiempo. Ah, ya. Entonces, no, entretenido. Pero bueno, entonces ahora me ha costado mucho más, la bici de hecho el último tiempo la he tenido botado y le he hecho un poquito más al trekking. Ya. Pero para hacer algo, porque siempre digo, o sea, aparte que estoy hecho bolsa por dentro, tengo que, si me dejo, empiezan los dolores, la espalda, las Aparte que rodillas, los te afecta tobillos. también con tu. Bueno, tú sigues haciendo clases, entonces te Sí. afecta también con eso, a fin de cuentas, tener un mal estado físico No, o y dejarte los estar. viajes, o sea, los viajes también, me pasa muchas veces el viaje más, que más trabajo, es el viaje a Punta Choro que hago, que siempre lo hago 1 o 2 veces al año, ya hace casi 8 años que hago ese viaje, que me encanta, y es el que más me toca trabajar, lejos. Bueno, y ahora que hablaste de viaje, tú también eres guía de viaje. O cómo lo podemos llamar. No, guía, yo creo totalmente. O sea, la pega que hago ahí me encanta. Yo, bueno, siempre vi a Ricky toda su organización que él tenía. Él tenía ya
a un nivel de un asistente que decía, oye, voy a hacer esta la ruta, entonces encárgate de los hoteles. Yo aquí esto es circo pobre, me encargo ¿Pero todo. es tu empresa? Sí. Ya. Me encargo absolutamente de todo. Me gusta mucho estudiar las rutas, me gusta mucho estudiar, sacar el máximo de información de dónde voy a ir, qué hay cerca del lugar, alternativas. Empiezo a buscar toda la información. Hoy en día siempre la gente me pregunta cómo lo hacéis para buscar rutas, cómo lo hacéis para trazar. Y la verdad hoy en día es mucho más fácil porque yo generalmente trabajo con mi Mind Maps, donde trazo, porque ahí tengo informaciones de tiempo, de kilometraje y qué sé yo. Google Earth para sacarse dudas, pero que no siempre está disponible. Ujú. Pero está Sun Wikilog, que siempre hay alguien que pasó antes que tú y registró, porque yo soy pésimo para registrar. A mí, yo no sirvo para las camaritas ni andar registrando porque se me olvida ponerle inicio, se me olvida Ya. ponerle pausa o fin, entonces no sirvo para Vas eso. concentrado en... Voy disfrutando en otra. Mm. Pero siempre hay alguien que ya pasó por ahí y subió información. Entonces, voy juntando esta información y trato de que cuando no conoces algo, que no conoces un destino, ser lo más exacto a la realidad. Entonces, me pasa muchas veces que cuando uno va en este caso, más a extremos, Patagonia, qué sé yo, y te topáis con pilotos que andan viajando, que se planificaron la aventura en el computador y estimaban que 300 kilómetros para un día era poco, y dicen, no, voy a hacer 500 en un día, en Patagonia. No estáis locos, Sí. no te va a dar. O sea, no vaya a disfrutar nada, va a ir a fondo y con suerte te va a ir a fondo. Y vaya a estar hecho bolsa, no vaya a conocer nada. Entonces, es muy difícil de repente dar en esa exactitud de que tú vayas con un grupo, de los tiempos, de que toda la gente vaya disfrutando, aparte que hay distintos niveles, trato de que siempre la gente que va a los viajes, muchas veces conozco antes a la gente por alguna otra actividad de clase o algún paseito más corto, entonces planifico, organizo, llamo, ya, bueno, tengo mi red, por ejemplo, de apoyo, red de hotelerías con los que trabajo, ya hace bastante años que voy probando y digo, este es. Entonces no me cambio de ahí, sigo con ellos, buena onda siempre, me atienden espectacular a mí, a mi grupo con el que llego. Solución, tengo que andar solucionando también, me Ujú. encanta. Bueno, siempre fui mecánico para mis cosas, entonces también se me da ya desarmar, armar, volver a armar, reparar, inventar, y puedo resolver también. Y yo creo que eso finalmente son muy buenas herramientas para poder hacer este trabajo, Oye, porque ¿tienes equipo también? ¿Hay gente que trabaja contigo en esos viajes? ¿O vas tú solo no, con hoy en día no, la verdad es que lo llevo completamente solo, no de repente, o sea, puedo pedir, oye, hoy en día tengo a mi socio Jonathan hace un tiempo que me ayuda mucho en algunas cosas, pero por ejemplo lo que es la planificación puntual del viaje me encargo 100% yo y en la parte de ejecución también, a no ser que vaya el Jonathan y le digo, oye, grábate algo, oye, ya, no sé, búscate un restaurante, no sé, Ya. pero son cosas pormenores. Finalmente me gusta ser, por decirlo un poco cabrón, y tener todo bajo mi control. Soy muy explosivo. Entonces, cuando te equivocas tú, ya, te equivocaste y te retallas a ti mismo. Pero Claro, si otros son dos si tú, Pandoro, claro, complicado. Claro, complicado si eres exigente, po. sí, me pasa. Oye, y este tema de los viajes, eh, ¿cómo ha complementado tu formación? O sea, porque, ¿qué eres tú primero? ¿Instructor o eres guía? No, yo soy instructor primero. Instructor. Mm. Entonces, ¿cómo esto de los viajes ha complementado el ser instructor? ¿En qué te ha ayudado? Y también, complementando eso, la gente que va a tus viajes, ¿toma tus clases también? ¿Hay una Sí, nivelación? de todas maneras, siempre. O sea, siempre. No, a ver, de repente llega alguien que le gusta, se interesa en una aventura porque ya la vio anteriormente por las redes, depende de donde sea, habitualmente le digo, mira, no te conozco, esta ruta igual es un poquito exigente, juntémonos por una clasecita. Ya. Y así conozco. Y si no, porque también me ha pasado, en los primeros kilómetros que me toca sobre todo de tierra, porque ya en carretera me fijo el tiro por el espejo y puedo ver al tiro si ¿Qué anda, no anda? si tengo que cuidarlo o no. Mm. Pero cuando pasamos a la tierra, los voy viendo al tiro cómo manejan. Entonces, si veo que a alguno del grupo le falta, me pasó el último viaje
a Punta Choro fui con un piloto que no tenía mucha experiencia y en los primeros kilómetros del camino de tierra me fui yo adelante y le marqué todos los movimientos. Le dije, mira, pone mucha atención a los movimientos que voy a ir haciendo arriba de la moto, vamos a ir los dos despacio. Yo al resto del grupo le dije, vayan ustedes, y si cuando lleguen a una bifurcación, esperen ahí. Entonces me quedé con él y le fui marcando todos los movimientos. Y partió súper bien, y anduvo súper bien finalmente en toda la experiencia, muy bien. Buenísimo. No siempre es así, me ha tocado otros que son re duros, que incluso conectado voy y vamos ya, y le corto y se cae. ¿Cachai? Porque se olvidan de hacer la pega. Entonces, y aparte que en la tierra es una conducción súper dinámica, no hay chance para bajar la guardia, para desconcentrarse. La tierra, tú te desconcentras Aprendan de mí. y te desconcentras Me y te pasaste la curva, pisaste algo que no tenías que pisar, una parte más suelta o una roca, qué sé yo, y se te fue la delantera, etcétera. O sea, la conducción en tierra es muy dinámica y te exige todo el tiempo ir haciendo algo, porque exige mucho más movimiento arriba de la moto que lo que se te puede exigir cuando vayas andando en carretera. Sí, de todas maneras, la conducción en tierra hace ver que la conducción en carretera es fácil. Entonces, Muchas veces. finalmente, siempre la mayor energía finalmente se va siempre de la instrucción, porque me encanta formar, me encanta que los pilotos vayan sintiéndose más cómodos, se vayan sintiendo más seguros, tengan más habilidad. La destreza viene después, o sea, la destreza ya atraviesa algo más, porque la destreza no te la va a dar una curva, la destreza es como que yo ya tengo habilidad con la moto, tengo mayor dominio de la moto y eso también me da más herramientas para poder hacer otras cosas que no habitualmente voy a hacer. Pero en situaciones extremas es donde se agradece tener más destreza, porque te pasaste y tenéis que saber reaccionar, tenéis que saber qué vais a hacer. En una milésima de segundo saber resolver. Y los viajes se fueron dando también porque finalmente había que darle un movimiento mayor. O sea, igual estamos, bueno, yo estoy en Santiago, entonces el invierno es súper crudo cuando es muy largo, cuando temperaturas bajas, lluvia. Es malo para la moto, muy malo, porque esto es un hobby, la moto se guarda y ahí queda, entonces baja mucho la pega. Y por eso también es importante tener esta tanda de viajes entretenidos, ir acompañando a los pilotos, los voy mirando, listo, les voy sacando fotitos, mientras vamos manejando, les voy sacando un videíto y les encanta mirarse, oye, esto es espectacular, oye, qué lindo, los llevo, tengo mi spot siempre con esta misma experiencia de hacer una y otra vez, de repente algunas aventuras que me encantan también te van dando siempre tu spot que no, este mirador que quizás no era el principal, este es. Oye, mira, aquí tengo una papita, entonces te lo lleváis por otro lado. Y yo creo que esa siempre ha sido como la gran diferencia, eh, más allá de la parte como de lo que te puedo ofrecer, porque finalmente todos ofrecen una buena experiencia, oye, vamos a hacer esto, pero creo que tenemos es bien variada la oferta y eso es muy bueno. Entonces, o sea, lo que he visto, hay, como tú dices, bueno, en Santiago hay harta oferta de viajes, varios instructores o varios guías, pero ¿qué crees tú que es lo que te destaca con respecto a los demás? O sea, que tú dices, como, esto lo hago yo mejor que los otros. No, mira, yo no creo que no creo que sea bueno decir destacar. Yo creo que aquí hay diferentes manos, diferentes experiencias en cuanto a lo que al mono que dirige el circo y a cómo se desarrolla la experiencia. Porque hay de todo, o sea, hay experiencias que son más cargadas al off-road, hay experiencias que son menos off-road o menos horas de conducción. Yo le saco el jugo a mis pilotos. Mi onda es harta horas de conducción, ojalá la mayor parte de tierra posible. Eh, bueno, todo lo que es para el sur es camino, así que no hay gran diferencia. Pero, por ejemplo, para el norte sí hay muchos caminos que no se usan nunca o que no están mantenidos. Entonces, te los topáis de repente en muy malas condiciones y Ya. son más desafiantes de repente para alguien que no tiene tanta experiencia. Pero cuando terminan y llegamos a destino, cansados, pero llegamos, yo busco lugares muy ricos para llegar a descansar. Llegáis y oye, llegaste a un lugar exquisito, ya rico, pero yo creo que todo depende, no, ahí está la diferencia, o sea,
cómo tú vas planteando la dinámica en cuanto a tu nivel de conducción, en cuanto al tipo de ruta, en cuanto a las horas de ruta, en cuanto a dónde llegas a descansar, porque igual hay gente que le encanta, por ejemplo, el camping, ¿cachai? Y para ellos esa es la mejor experiencia, ir a una aventura y después llegar a armar carpa, Claro. ¿cachai? Entonces, no hay como, no, esto es mejor o esto es peor. Yo creo que son distintas ofertas, finalmente, porque también la demanda lo exige. Sí, es verdad, es verdad. Oye, Felipe, y después de todo de toda esta experiencia entre instrucción, guía, con auspicio, marca y todo eso, ahora estás con otro proyecto, que es lo que dice tu gorra. ¿Es un proyecto distinto, Andes Expedition? ¿O estamos Es, hablando de es, lo mismo lo que guía paseo? o sea, siempre va a estar ligado, de todas maneras, siempre va a estar ligado, pero es abrirse un poco más. De repente, y siempre me lo dijeron, trabajar cuando tu marca es tu nombre o tu apellido en este caso, de repente te puede cortar un poco, te puede limitar, como que te encasilla un poco más. Eh, y es tratar de abrir un poco más la oferta a hacer cosas distintas. Sí, porque ahora, por ejemplo, tienes próximamente en Chillán, ya el segundo año que vas a desarrollar esto, es una instrucción off-road, ¿no es cierto? Pero ya marca, con tiendas, con otras cosas que va complementando la experiencia en este circuito, donde va bastante gente y lo pasan bien y comen y comparten. Ese concepto también es algo que Ese es un va a balance, complementar. por eso, ese es un balance finalmente que logro con mi partner, que es Jonathan. Nosotros trabajamos hace un tiempo, nos conocemos hace muchos años, muy partner mío, y yo creo que es un buen complemento para mí en el caso que de repente hay cosas que no me gusta ver, hay cosas que no me gusta tratar. Siempre la parte administrativa es la más latera en algunas ocasiones y Jonathan ahí nos complementamos muy bien, me conoce perfectamente, me apoya muy bien. Entonces, te juntáis, hace un buen complemento, hace un buen match para poder realizar otro tipo de actividades donde quizás solo o con una persona que no es de tu confianza no resultaría. Entonces, y también tratar de generar experiencias fuera de Santiago. Nosotros creo que siempre que creímos que está totalmente saturado la oferta en la zona centro y las comunidades de moto en regiones están creciendo heavy. Yo creo que yo creo que, bueno, Concepción, yo creo que es la más fuerte fuera de Santiago y La Serena. Hay un ¿En grupo serio? también ¿Te parece bastante que grande. Conce es una... Lo que veo hoy en día, sí, de Ya. todas maneras. Veo mucho más unión, veo muchas mejores dinámicas, muchas mejores ofertas. Y yo creo que finalmente eso, o sea, las regiones, también pasa que hacia el sur es muy tema estacional, Mm. los corta mucho el invierno, porque Y el mucha invierno es largo, lluvia más encima. y la lluvia y todo el tema. O Mm. sea, si empezamos a seguir bajando hacia el sur y Valdivia y Puerto Montt, hay pilotos en Chiloé, he conocido Sí, pilotos, como digo, en Chiloé, en Puerto Montt, pero andan mucho menos, pues. menos, Entonces, menos. Sí. pero se motivan igual, salen igual, pero como digo, yo creo que en regiones la tarea que queremos nosotros es potenciar aún más las comunidades, que las marcas ojalá vengan. O sea, nosotros hoy en día tenemos un apoyo súper importante de marcas que son locales, Conce, en este caso Calota, marcas de Chillán, pero también nos ha costado mucho traer las marcas de Santiago. O sea, oye, salgan de Santiago, finalmente la gente que está acá igual termina comprando sus motos Sí, po. y les cuesta, ¿cachai? Está muy centralizado. Sabemos que hay un gran número allá, pero finalmente si ellos no hacen presencia acá, el número tampoco va a crecer tan rápido. Sí, porque las marcas como, o sea, importadoras, los que traen las marcas, los representantes, generalmente no están para acá, para este lado. Hay muy poca, bueno, tenemos el caso de CF Moto en Concepción, que es como la marca de moto que tiene su casa central acá, y el resto está todo en Santiago. O sea, aquí tenemos que hablar a través de distribuidores, nunca con el contacto con la marca directa, entonces obviamente se hace mucho más difícil en cuanto a lo que es marca de moto, que se hagan actividades en regiones. Entonces igual, realmente este tipo de cosas
como que podría entusiasmar a las marcas a tener más presencia en regiones. Sé que aún quizás no se logra tanto, pero Mira, nosotros creo que siempre vamos a seguir empujando y de hecho esta experiencia también la queremos llevar a otras regiones, al norte sobre todo. ujú, Em, pero es fundamental la participación de las marcas. Sin las marcas no es fácil lograrlo. Eh, que tú vayas a una jornada donde hayan varias motos, que el año pasado tuvimos varias marcas para testear, de todo tipo de procedencia. eh, es bueno, o sea, hay gente que acá está con su motito y quiere hacer el cambio, pero no está seguro, quiere tener esa instancia para poder probar una moto, en un lugar donde también se da que yo pueda rescatar de repente sensaciones que busco y quiero una moto más para caminos de tierra, o quiero probar el aro 21 adelante o el 18 atrás, qué tanta diferencia puede haber con mi 19, 17, claro. etcétera. Entonces, creo que eso es importante y que las marcas ojalá puedan ser más partícipes de no solamente de un evento como el workshop, sino que también de otros tipos de experiencias que hay y apoyando finalmente a las comunidades. Y yo creo que el fuerte de las regiones lo hacen los distribuidores, lejos, lejos. No hay el empuje que hay en netamente distribuidores. O sea, Sí, a eso me refiero, porque las marcas no pienso, vienen acá. pienso en Valdivia pienso en Valdivia y me acuerdo, no sé, de Enrique Smith, que es un viejito atómico, que empuja mucho el tema del Victor. Él anda en Sudáfrica, Twin para todos lados, y empuja mucho ese tipo de actividades. ¿Cachai? Acá en Conce también hay, bueno, esta CF Moto que hoy en día la está llevando, porque hay una presencia, porque hay una persona como cara, como finalmente como rostro, que finalmente toma la batuta, y eso finalmente hoy es lo que están realizando las marcas. Las marcas necesitan siempre un rostro, alguien que tome. Humanizar. Claro, que represente finalmente la marca y que dé cara. Sí, Y eso es heavy, porque también, así como uno está ahí exponiéndose, también recibe, po. sí, po. Porque es fácil escribir de atrás de un teléfono y todos son expertos. Entonces, yo la verdad soy bien temperamental, hoy en día no caigo tanto, pero Hay que ser más cuero chancho, si al final siempre sí. habrá alguien que te va a criticar. Así que no, pero más que nada eso. O sea, Andes finalmente es tratar de hacer otro tipo de experiencia, y también tratar de hacer más cosas. Queremos ir generando más instancias, pero también forma parte como de no de desligarme a mi esencia, pero sí tener un equilibrio en cuanto de repente a otro tipo de experiencias que no me marque tanto como, porque siempre dicen Idurra off-road. Entonces, Mm. me corta el tiro cualquier cliente que piense que O algo no. más tranqui, más, Quiero más ir algo más relajado. tranquilo, pero Sí. no voy con Felipe, no. Entonces me corta mucho. No, está Eh, bien, yo creo que hay que tratar de ver otras posibilidades porque finalmente el mercado va cambiando, la gente también. O sea, hoy en día está muy de moda el Big Trail, hoy en día está muy de moda el off-road, pero de aquí a 5 o 7 años es probable que cambie un poco la moda y cambie también la búsqueda de la gente en la experiencia. Entonces, o sea, yo hay que creo que adaptarse. va a cambiar mucho, para las marcas va a cambiar mucho. Ojo, las marcas chinas en este momento están desarrollando muy buenos productos en las motos. Por lo menos en los segmentos medio alto se nota la buena mano, la buena ingeniería de repente. Ujú. Hay que esperar, hay que ver, ¿cierto? Pero no creo que haya sido algo tan escapado de repente a marcas europeas, que la primera generación de una moto es un desastre. Em, Siempre la primera generación tiene de repente harto problema, A veces salen antes de tiempo, por eso sí, tienen más problemas. Pero pero yo creo que es un mercado lejos que es el que más ha crecido. O sea, el segmento moto que más ha crecido, en cuanto a desarrollo, en cuanto a oferta, es el segmento aventura, trail, multipropósito, como se quiera llamar. Hoy ujú, en día, yo cuando recién, como te decía, el 2013, 2014, mm, jamás alguien quería tener la 500. Jamás alguien quería buscar una moto bajo los 500. Todos llegaban, querían, no, una 1002, una 1002, sí. una 1002, una 1000, qué sé yo. Y hoy en día, no, hay gente que feliz con una 890, feliz con una Tenere 700, feliz con una MT 450. Han sabido leer quizá eh, el gusto de el- personas que no quieren tanto, no quieren correr, quieren pasear. no, pero también adaptándose muy bien a la necesidad. Obviamente está siempre el que quiere la moto grande y con suerte la lleva, pero es feliz con su moto grande.
Pero al también final es. está el otro compadre feliz con su 450. Y se adapta perfecto a sus necesidades, a lo que él requiere del vehículo. Entonces, a su experiencia, a su porte, Es que se hay más a, conciencia ahora, po. O a sea, no la... aparentar tanto y claro, ver ese tipo de cosas, el porte, la experiencia y la realidad en qué la voy a usar realmente. Si voy al puro supermercado o la voy a usar para Entonces, salir. de verdad, yo creo que hoy en día es súper fuerte la competencia y yo creo que todavía no detona tanto. Mm, Estoy trabajando hoy en día en otros proyectos también que son más ligados a los autos y las marcas tradicionales, olvídate cómo están de apretadas. Hay mm. 97 marcas en Chile de vehículos. 97, 97. Entonces, muchísimo. ninguna marca está alcanzando los dos números. Claro. Y en moto, hoy en día también hay muchas marcas más. Mm. Entonces, eh, se reparte más la torta, los productos también tienen que ser más competitivos. Yo creo que marcas grandes chinas no van a dudar en sacar un producto que hoy en día ya los vemos. O sea, son productos que son muy similares en características, no así en componentes, pero en características, y tienen el orden de un 40% menos. Claro. Si yo comparara algo similar en características a una marca tradicional, eh, 40% menos fácil. Y es bastante atractivo también. O sea, es mucha plata a Tremendo. diferencia. Sí, po. Entonces, de todas maneras, ahí te aseguro, no la van a pensar y que la persona va a ir a probar ese producto y si se lleva una buena impresión de ese producto, que es lo más probable, Ese va a quedar. ¿no? Y se va a empezar a esparcir. Sí. Entonces, es un trabajo que también es su competencia en las marcas, lejos. Oye, y hablando ya que estamos hablando de moto, ¿qué moto estás manejando? ¿Cuál es tu moto? ¿Y qué moto estás manejando? Quizás con algún compromiso de No, auspicio hoy o en día algo no tengo así. ningún compromiso con marca moto. Tengo Ya. una KTM 790, esa es mi moto. Pero te la compraste tú sin este auspicio anterior. Esa me la quedé con. No, esa recibí algo. Ya, Recibí no un auspicio 100%, pero ya, recibí un descuento bueno en esa moto ya. cuando me la quedé. Me encanta. Es como. No es la más cómoda, no es la más rica. En carretera generalmente no me gusta. En el día a día me entretengo, sí, pero yo creo que donde más me hace feliz es en la tierra. Me ¿Qué es encanta. donde te gusta andar? Es que me encanta esa moto, me Mm, encanta. Me siento tan. Creo que tuve los últimos años he tenido una experiencia de ir a hacer un viaje uno que hago siempre, que es carretera austral, ujú. y lo he hecho el último tiempo, yo creo que con unas 5 motos distintas: KTM 1190, 1290, 790, Yamaha Tenere 700, Ducati Desert. Y por ejemplo, si tú me preguntáis, no sé, la mejor, yo creo que una Tenere 700, ¿Por la qué? mejor, ¿Por qué? porque es la más equilibrada en todos los aspectos. Para la carrera austral. Oh, Por ejemplo, para mi experiencia en carretera austral, creo que es la moto más balanceada. ya. Entretenida en off-road, cómoda, no te desgasta, es una A ver, moto primero que suave. escucho que dices es cómoda. Es que vengo de una KTM. Ya. O sea. La KTM es como una Hilux. Ya, perfecto. ¿Cachai? Si me voy a por ejemplo, si me voy a una Ducati Multistrada, es como que me esté subiendo una Raptor, Claro, claro. Pero no te va a ¿cachai? entregar las mismas sensaciones. Pero no voy tan loco. Claro. En la Ducati, por ejemplo, la Teneré es más cómoda que la KTM. Ya. Lo que pasa es que, Que la 790, estamos hablando. ojo, no estoy hablando del asiento, estoy hablando de que la experiencia de la moto es más suave, porque la Teneré tiene bieletas y es totalmente distinto el funcionamiento del amortiguador trasero en la sensación a lo que te entrega un amortiguador que va directo entre el basculante y el chasis. Ya. La bileta trabaja mucho mejor en este movimiento. El amortiguador que va del basculante al radiador, o sea, perdón, del basculante al radiador, del, Claro, sea bas- amortiguador. del, del basculante al chasis, es un trabajo se siente mucho más radial. Ujú. Da mejor tracción, pero es más tosco, es un poquito más áspero. El de Violeta tiene mala tracción, le cuesta más empujar, pero es más suave. Por su forma de trabajo, el amortiguador de hecho está casi vertical. Claro. Y es mucho más suave el andar de esa moto. Y es una moto muy dócil. O sea,
es muy difícil matarse en una Tenere 700, porque si yo la comparo con la KTM son 790 o la 890 tienen casi los 100 caballos o por sobre los 100 caballos. La Tenere es un moto 700 con 75 caballos. Tú la Ah, aceleráis después de una curva y las posibilidades de que te equivoques por exceso de tracción son mucho menos que lo que te puede pasar con una KTM, que tenéis 25 HP más por lo menos. está bueno el análisis, porque Entonces, había escuchado distintas versiones, pero bueno, de otras es que personas por eso quizás no depende tienen la mucho de la experiencia que experiencia. tienes tú. Pero no hablando así, "Ay, no, no, sino que No, no, de uso. de mi experiencia. Y en la Ducati, exquisita y todo, pero mi experiencia de carga fue pésima. O sea, esa moto no tiene cola, entonces no es Mm. incómodo para llevar un bolso. Me ocupaba mi espacio el bolso. A mí me gusta tener mucha libertad sobre la moto. Para mí, yo aparte soy chico, entonces me quiero echar para atrás, me echo para atrás. En la Ducati me topo el bolso atrás. Oye, eso que una moto que está publicitada como una moto de viaje. O sea, lo usa un Es que youtuber le, famoso viajando, es que entonces como que... le ponen el extensor de parrilla, po, ¿cachai? Ah, ya. Pero la moto yo la ocupaba estándar y no tiene parrilla, po. Mm. No tiene cola esa moto. Es que está pensando en una parte que parece estanque adicional, entonces está muy pelada la cola, Ah, ya, porque perfecto. igual se maneja con este concepto del estanque adicional, que casi nadie lo ocupa, pero yo creo, como digo, o sea, las veces que lo hago en la KTM termino mucho más cansado de cuerpo que con las otras motos con lo que lo he hecho, pero por ejemplo en la KTM, si voy despacio, no me cuesta porque la moto es más tiesa, la moto es más tiesa, la moto tiene una suspensión también que me da mucha confianza en velocidad, Mm. siento que puedo enfrentarme a un error, a un obstáculo, con mucha más confianza a que la moto va a responder bien que cuando vivo con motos que son suspensiones más blandas, que si voy despacio la moto va perfecto, no sé, puedo bajar mi ritmo y voy tranquilo, puedo ir más fuerte, pero quizás no siento esa misma seguridad. En la KTM voy despacio y se siente mucho más todo el camino, lo áspero del camino Te finalmente. pide ir un poquito Pero más no es que te generoso. pida, pero claro, si tú vas un poquito más, la suspensión empieza a trabajar mejor y la moto también se siente mejor. Oye, ¿y hay alguna moto así como que te gustaría probar o como viajar a la carrera austral como para hacer, que sea la sexta moto? Dijiste que habían cinco. ¿Cuál sería la sexta que te gustaría usar? Siempre he tenido como la intención, me encanta mucho, sabes que tenía la respuesta para esa A pregunta. ver, vamos, vamos. Una Triumph 1200 Scrambler. El Scrambler, mira. Sí. No es como Siempre, una moto, yo creo que no es como una moto para irse 2 semanas a la carretera austral, es pero... que sabéis que yo creo que, mira, con los usuarios que han tenido esa moto y que he conversado, yo creo que el gran problema es el viento en esa moto. Para carretera, Porque no tiene off-road. protección aerodinámica. No, no. Y para off tiene suspensión, tiene buen recorrido de Sí. suspensión, tiene un aro 21 adelante. Es Yo creo 21 adelante. la Scrambler, sí, po. Hay una que, es que no sé Mm. no sé si tendrá alguna variante del modelo o qué, pero hay una que es con 21 Ya, adelante. No es 19, estoy seguro que no es 19. ya, Atrás lo más probable es que sea 17. ya. Pero 21 y 17, bien, buena combinación igual. Y me gusta, onda con alforjitas, Sí, ¿cachai? Aparte, encuentro que campista. entretenía la moto. La he andado muy poco. He tenido un par de experiencias con la moto, pero muy poquita. Y yo creo que el punto malo de la moto es el peso. Es una moto que tú ves chica y todo, pero es pesadísima. Mm. Es muy pesada, como una Royal Enfield. Sí, sí. Muy pesada. La he visto acá en la tienda, han llegado algunos con esa moto y sí, no, no me imagino viajando en esa, pero, o sea, la encuentro más como moto de paseo, así como cortito, fin de semana, ¿no? Pero debe ser entretenido. Sí, Sí, no, yo creo que algo así. Yo creo que no iría por motos grandes, no, salvo por la comodidad, a no ser que tenga que hacer mucha carretera. claro. Pero si sigue siendo la dosis, por lo menos un 30, no, difícil que en una aventura hagáis más del 50 a tierra, no sé qué ya te vayáis a meter, pero algo comercial, imposible que tenga tanto. Claro, tiene que aguantar todos. Todos tienen que aguantar el ritmo. Entonces, no, yo creo que iría con, o sea, me gustaría una experiencia así, una moto más, otra onda, totalmente Mm. distinto a lo que es lo clásico, entre comillas. Em, ¿Y con qué otra no? Yo creo que, o sea, como de momento, Mira, ojalá te veamos en una de esas más adelante. yo creo que es la más difícil. Pero Claro, porque sería como el. O sea, quizás no sería como la moto más comercial como para poder hacer algún tipo de acuerdo o algo así, pero sería como el gustito. o sea, yo creo que me gustaría andar en todas las motos, en todas. Y me pasó el año pasado, hicimos una experiencia en Colombia,
y me tocó hacer Oh, sí, te vi. la Sí. misma actividad, pero con 2 motos distintas. Entonces, Mm. en el primer grupo, que eran 3 días de actividad, me tocó hacerlo con una Desert. Y el segundo grupo, que eran otros 3 días, me tocó hacerlo con una Multistrada Rally. Pero ese es un evento que te invitó Ducati. Me llevó Ducati Colombia. ¿Y cómo llegaste ahí? Pasa que yo entre el 2018 y 2020 fui mucho a Colombia, fui como 2 veces por año a Colombia a hacer actividades. Participé en los ¿Clases? ¿O clases. tú tomaste clases? Fui a hacer clases. Ah, No, fuiste a hacer fui a clases. hacer clases. Ya. Participé haciendo clases, los Power Camp con KTM Power Shop de Bogotá y participé en los KTM Adventure Rally. La comunidad de moto en Colombia es muy grande. Sí. Es muy grande y aparte que, a diferencia nuestra, Chile es muy centralizado. Y ustedes lo saben, es Sí. muy centralizado. En Colombia pasa que cada ciudad es muy potente y es como una competencia entre las ciudades. Entonces, Cali, Bogotá, Pereira, Medellín, son todas ciudades grandes Sí. y todas tienen su dealer fuerte y todo el tema. Entonces, el KTM Adventure Rally busca juntar la fuerza de todas las ciudades en el centro, se juntan todos en el eje cafetero y hacen distintas actividades. Tuve la oportunidad de ir por lo menos a 2 y en una llevé clientes de acá y allá había motos de arriendo KTM, entonces calzaba todo. Bueno. Y es una experiencia increíble. Pasáis están haciendo el café, lo están secando en la calle, van encima unos paños. ¿Es con turismo también? Sí, Bueno, pero suave. ya. Arriba de la moto, por lo Mm, menos. sí, se bajaba poco la moto, man, se bajaba poco. Pero, no, entonces, bueno, así fui conociendo mucha gente. Como digo, fui harto y a hacer hartos tipos de experiencia. Aparte que me quedaba 3 semanas, entonces eran fijo 3 fines de semana con actividades y en la semana igual hacía cosas. Entonces hacía clases particulares, me pasaban una moto siempre, KTM Bogotá, me dejaba una moto para todo el rato. Entonces finalmente andaba como todos los días en moto. Y el tráfico allá es una locura, entonces como que todo te enseña y vais puliendo y vais entendiendo cuál es como el código allá. Entonces fue muy buena experiencia. Bueno, y esto dio un nexo que nunca lo esperé. El año pasado me llama el gerente de Ducati Colombia y él había participado en una actividad conmigo en un KTM Power Camp, que era una Ah, actividad que mira, hacíamos en Bogotá. fue de espía. Me dice, oye, estoy ahora no, que en ese tiempo era Ah, era KTM, KTM. Ah, ya, era perfecto. usuario KTM Ya, ya. y era ahora gerente en Ducati. Me dice, oye, mira, nosotros estamos haciendo esta actividad, se llama DRE, es una actividad que logramos certificar, que nos autorizara fábrica para hacerla fuera de Italia, porque es una actividad que solamente se hace en Italia. Ahí era la primera vez que lo hacían entonces. En Colombia. Lo que pasa es que Colombia está, como lo digo yo, guagüita, porque es el país que más Ducati estaba vendiendo fuera de Italia. ¿En serio? El año pasado sacaron un premio por ser el dealer el que más vendió motos fuera de Italia. Buenísimo. Se ganaron un premio el año pasado. ¿Y El equipo cuál Ducati. es la que entra más fuerte ahí, la Multistrada o la Desert? Yo creo que he visto más Desert. Ya. Pero generalmente el cliente Ducati tiene 2. Perfecto. Acá por lo menos pasa y en otras partes lo he visto. No, así debe ser parecido. Entonces, me llama y me dice, oye, mira, tengo esta actividad, nos dieron el pase de fábrica y ¿tú puedes participar? Sí, yo podría. Ya, déjame consultar. Y esto tuvo el visado de fábrica, que yo vaya a participar y vaya como instructor principal junto al instructor principal de Colombia, era una actividad, era algo autorizado por fábrica. ¿Y cuál era mi autorización? Que yo había trabajado con Ducati Chile. Y eso era todo, que tenía la experiencia con la marca y porque no podía venir el instructor de Italia. Ah, En Italia habían 2 instructores. Uno lo ascendieron y pasó a hacer otra actividad que no sé qué cosa. Y el otro justo estaba como con el tema de un lanzamiento de una moto en el Palegma, entonces era como la fecha. Y no podían venir ninguno de los dos. wow. Entonces empiezan, oye, ¿a quién chuta? Y nos falta un instructor. Porque aparte en Colombia en ese momento habían 2 instructores certificados que se certificaron en Italia, así como un instructor BMW, habían 2 ¿Ya? instructores, pero había uno que también estaba fuera del país, por vacaciones programadas hace mucho tiempo, entonces no podía ir,
y solamente estaba Nico, que era el gerente de la tienda, que era el gerente de Ducati. Entonces les faltaba uno. Me llama y me pregunta si puedo asistir. Y dije, sí, pues, yo no tengo ningún problema. Listo, negociamos. Ellos pidieron primero autorización y aprueban. Y voy. Me explican la dinámica, era toda una estructura, entonces no tenía que inventar nada. Ya. Todos los ejercicios estaban... eh, Había una guía, en el fondo. había una guía, sí. De hecho, toda la guía era italiana. Los ejercicios, todo lo que había que hacer ya estaba dictado. Bueno. Probamos el Mejor circuito. así, porque no teníais Es que no, me dijeron al tiro, no tenéis que inventar nada, no hagáis nada. No te salgas del programa. Claro. Ah, ya, ok. Porque ya, si igual se te escapa la moto de repente, pues entonces podía ser tontera. Entonces no tienes que hacer nada. Y fue una tremenda experiencia. Entonces, yo creo que en ese punto, como hicimos dos experiencias, o sea, me refiero con dos grupos distintos, 3 días cada grupo, haciendo las mismas actividades. Esto era un día y medio de instrucción y un día y medio de ruta. Ya. O un día de ruta, repartido en 2 días, finalmente. Los mismos caminos y la verdad es que prácticamente las mismas condiciones, salvo que un día nos llovió mucho más en carretera. Ya. Y fue demasiado bueno porque de forma muy seguida, porque esto es muy difícil que se haga, que tú repliques una experiencia idéntica en muy pocos días de diferencia con 2 motos distintas. Y me di cuenta, me encantó porque te lo juro que me di cuenta no sé, sentí hasta la geometría de la moto. Entonces lo hago con la Ducati Desert, que ya me la conocía. Sí. Tuve la oportunidad de probar en el circuito la Rally, la versión Rally. Y dije, oh, esta moto es increíble. Y después me pasan una moto, me dicen, ya Felipe, ahí tenía una moto nueva. Dije, pero ¿cómo me pasó ahí una moto nueva? Nueva, o sea, neumáticos nuevos, moto nueva para ti. Te sentís mega querido. De más. eh, Privilegio. y plena confianza. Sí. Me pasó una vez que, entre paréntesis, fui a hacer una clase una vez a Paraguay. Me dicen, Felipe, ¿nos podías echar una manito? Tenemos esta moto. Había salido recién la CBE 500. ¿Ya? Se llama así. No me acuerdo la onda. La que es como antes de la Transal. Que antes era 17-17. Después sacaron sí, una edición 19-17. Sí, la Ya. CB500. Estaban recién saliendo esas motos en Paraguay. Y me dice, oye, unas fotitos, ¿podías hacerte un show ahí con una rapadita? Sí, oye. Y me llego en una pasado y me saqué la mierda en la moto. La moto nueva. Y es como que, ya no, tranquilo, no, tranquilo, está todo bien. No te llamamos nunca más. Claro, nunca más. Entonces ya, te sentís con esa carga, porque Sí, no te puedes mandar una cagada, no te puedes mandar una cagada. Y pasa que en Colombia tuvo así un camino de tierra de repente y de la nada se pone a llover. Entonces te agarran unos barriales, pero yo creo que, bueno, con Ducati no me fue, el clima nos acompañó, o sea, sí nos tocó igual un poquito de barrito, pero no fue tanto como en otras experiencias que he tenido, por ejemplo, con la gente KTM en Colombia. O sea, ahí sí que no le he pasado mal, pero he visto a muchos pasarla mal, porque de verdad, o sea, hay una ruta muy entretenida que tienen allá que le llaman, que ellos tienen como 2 niveles para manejar el off-road, dicen destapado o trocha. Sí. El destapado es que es básicamente un camino de tierra que no tiene la carpeta de pavimento encima. No. Entonces está destapado. Y la trocha es ya un camino roto, más endurero muchas Fanga. veces, claro. Y una vez estuvimos, no sé, en 200 metros, habíamos estado 3 horas pasando moto. Sí. Entonces, hice esta experiencia, imagínate, las 2 motos con neumáticos nuevos, off-road y todo el tema, y me pongo a andar fuerte en la Ducati, en la Multistrada, la Rally, la nueva, y sentí al tiro, claro, o sea, tú tienes una moto con un poquito más de ángulo adelante, como una Yamaha Teneré, que es muy estirado el ángulo, un poquito menos de repente la KTM, o mucho menos una moto con 19 adelante, como una Big Adventure, y claro, la moto no tiene tanto feeling adelante, se va más fácil el delantero. En cambio, cuando tiene un poquito más de ángulo, más apertura, ¿cierto? Entre eje también, es una moto que se afirma mucho más adelante. En ese caso la teneré lejos, yo creo que es de las motos con un poquito con ese ángulo muy marcado y da mucha confianza al tren delantero de esa moto. No. Y andaba en la multi y la multi es más ñatita. Entonces me costaba, le tenía que poner mucho más empeño en la técnica, en el cuerpo arriba de la moto, para que yo tratar de llevar el mismo ritmo y que la moto no se me fuera.
Entonces después la suspensión, que me costó demasiado, aparte que esa es electrónica, no le encontraba nunca el rebote. Pese a que tú puedes regular de repente la electrónica, en el caso de las Ducati te permite regular como si estuviese moviendo una perillita, así por niveles, ¿cachai? Pero aún así no llegaba a un feeling que me permitiera sentirme pleno. No llegaba a sentir así. Entonces me empecé como a entender un poquito más sensaciones. Sensación de freno, sensación de ángulo, sensación de respuesta al acelerador, respuesta cuando dejáis de acelerar, em, el conjunto final, cómo se desenvuelve el conjunto, y me gustó mucho esa onda. Y ahí también me acordé mucho de repente de una experiencia cuando tuve en otro lugar con un compadre que es sequísimo, que había participado en el desarrollo de la moto y transmitía muy bien estos secretitos de, mira, la moto te pones así y tu pie sobre el pedalín y marca esta diferencia, y si tú lo pones así va a tener otra respuesta, y entender también cómo funciona finalmente la moto, eh, cómo tu cuerpo finalmente se complementa en lo que tú quieras. ¿Quieres tracción? ¿Quieres salir? No perder la dirección, no perder el tren delantero porque se te fue, cosas así. Entonces, esa experiencia estuvo demasiado buena con Ducati, aparte que un grupo nos tocó en uno que eran, creo que puros compadres eran como cerca de México, porque hablan todos como mexicanos, pero Ah, no ya. eran mexicanos. Parece que un país más al sur, o sea, de hecho, era un país más al sur de México. Pero toda esta Guatemala, Guatemala, ah, eran ya. de Guatemala, porque lo que pasa es que Ducati allá es una actividad súper costosa, entonces no podéis llenar todos los cupos con público interno. Ah, ya, perfecto. Entonces hubo un grupo que eran 10 o 12 guatemaltecos, y Ducati sacó 12 motos, habilitó 12 motos para arrendárselas. Bueno. Oye, ¿y esa experiencia se repite prontamente? Ellos están apuntando que se repita el DRE. Lo que pasa es que hicieron un cambio interno en Ducati, Colombia, y no. Supuestamente este año, en marzo, iban a hacer uno, no resultó, como digo, una actividad un poco costosa Mm, para el cliente, y supuestamente ahora a fin de año van, no sé si están ya vendiendo la experiencia del DRE. Como te digo, es una experiencia netamente que se hace en Italia o en Colombia, no hay otro país que la pueda replicar. Se sigue todos los lineamientos de fábrica. Fábrica tiene esta experiencia, tiene el DRE Reading, no sé cuánto, que es para velocidad, ujú. que tú vas y te metes en un circuito con una Panigale. Está esta experiencia con la Adventure, y también una experiencia con la Scrambler, que no, tiene otro nombre, que no es DRE, porque el Ya, DRE es como Ducati Reading Experience. ya. Em, entonces tienen otros programas, ¿cachai? Pero el único país que lo hace fuera de Italia es Colombia. Colombia. Sí, han Oye, crecido buena, mucho. buena experiencia. Igual de ese gratificante que, aunque haya sido casi como reemplazo, que igual se acordaron de ti porque deben haber un montón de instructores en otras partes, y que tú hayas marcado un buen precedente cuando fuiste por KTM, y que después Ducati obviamente te sumara. Así que no creo que lo puedan contar muchas personas que hacen instrucción acá en Chile. O sea, He tenido harta suerte con el tema de las instrucciones fuera, porque he estado en Argentina, y un amigo que hace un evento, bueno, que ahora en los últimos años, después de pandemia, no lo ha vuelto a repetir, que era el Weekend Naranja, que era una actividad de 4 días en Carlos Paz, cerca de ¿ya? Córdoba. También fui para allá a hacer instrucción, también llevé gente a la actividad, se pasaba increíble. Instrucciones en Uruguay, perdón, en En Paraguay, Paraguay. en Paraguay y en Colombia. Bueno, Y yo creo que también eso, siempre, bueno, es muy bueno para el currículum, ir a trabajar afuera, eh, conocer la experiencia. Son muy distintas muchas veces a lo que nosotros estamos acostumbrados en cuanto a los terrenos, en cuanto a las ciudades, en cuanto a lo que acostumbran a hacer. Colombia, no sé, se juntan a las 5 de la mañana a andar en moto, ¿cachai? quizá el clima lo acompaña un poco más. O sea, no ni tanto, pero por ejemplo, para salir de Bogotá un fin de semana tenéis que salir como a las Ah, 5 a ya, las claro, 6. por el tráfico. El tráfico, El ¿cachai? sol. Y tenéis que llevar siempre tu traje de lluvia, ¿cachai? Y Ah, tienen como Conce. mucho, y Como tienen, Conce. y tienen mucho, mucho para andar. Y lugares Bueno, muy no, increíbles. es precioso. O sea, yo sigo a varios youtubers de Colombia, algunos dueños de tienda también,
Y pucha, qué rica experiencia sería ir para allá. Colombia Tiene unos es paisajes tremendo. hermosos. Colombia es un lugar Y maravilloso para aparte andar que en es súper moto. motero. Es muy motero Colombia. O sea, bueno, hay de todo, pero hay un parque motero que, o Mira, sea, muy y superior al Chile. incluso en mi última experiencia previa en Colombia, era como los tipos que empiezan allá a hacer aventura y todo el tema, ellos mismos estaban descubriendo su país. Porque sabemos que había un tema de una guerrilla, ¿cierto? Sí, claro, Y tenía como lugares prohibidos. entonces, claro, y hoy en día esos lugares se estaban abriendo a que puedan nuevamente visitar turistas. Claro. Entonces estaban también como en un proceso de descubrir nuevos lugares, nueva experiencia. Y ellos tienen, como digo, o sea, hacia lo extremo, aparte de lo que es todo el centro, el eje cafetero, los nevados del Ruiz, que ahora es un paseo icónico, que también lo iban a cerrar ahora porque se va a transformar en parque, de un tema ecológico ahí. Pero tienen la parte del norte, que para ellos es como el desierto, ¿Ya? tienen la parte más hacia la selva, hacia el Amazonas, y tienen, olvídate, tienen una experiencia increíble en esa zona. Sí, no, es tremendo. Increíble. Y aparte también muy, muy a la antigua, que tú te vas ahí comprándole benzina en los pueblos, que no hay hotelería, que duermen en lo que hay, en hamacas, qué sé yo. Es una experiencia, yo creo que muy atractiva, quizás para estas generaciones hoy en día más de que tenéis siempre internet, de que Claro. tenéis siempre una estación de combustible. O sea, tú te vas para Patagonia, te vas para Argentina, en todos lados tenéis estación de O sea, combustible y es más, wifi. es más desafiante en la planificación, organización, seguramente, y en la experiencia, claro. Olvídate, o sea, de repente tenéis que pasar un río en una canoa, o sea, subiendo las motos unas canoas. Olvídate, Y que te se te caí, caiga la moto, te ¿no? comen 20 cocodrilos, entonces no sé. O pirañas, no tengo Con idea, pirañas, sí. ¿cachai? De más. Pero ha sido una heavy, heavy. O sea, he tenido muchas experiencias muy buenas afuera, Bueno, muy, muy entretenidas. Y yo creo que eso también es algo que jamás esperé. O sea, no, nunca esperé ir a un país y que te lleven, oye, tú tienes que venir a compartir tu experiencia. No, nunca lo esperé. si una persona está pensando en entrar a este mundo de los off de la aventura, de los viajes, y no tiene esa experiencia todavía, pero tiene las ganas, ¿cuál sería un consejo importante que le puedas dar tú que lo pueda ayudar a no solamente tomar la decisión y dar sus primeros pasos, sino a poder disfrutarlo después, con buenas experiencias? Yo creo que si una persona no tiene mucha experiencia y ve en internet, y yo creo que lo mejor es que se pueda acercar a un instructor, a un profe que tenga experiencia. Tenemos muy buenos profes en Chile, pilotos con mucha experiencia, y en distintas modalidades o distintas escuelas, no sé, algunos que corren más, otros que son más aventureros, otros que son muy buen mix de ambas cosas. eh, y que te puedan orientar, no solamente en la moto. De repente uno se enamora de una moto por internet o porque la vio. Yo digo, oye, compadre, esa moto es un tanque. No, como primera moto quizás te va a costar un poco más, te va a exigir mucho más. Entonces, eh, siempre tratar de que no es solamente la moto. Yo siempre trato de preguntarles para qué, cuáles sus expectativas del vehículo, qué es lo que quieren hacer con la moto, moverse todos los días y el fin de semana salir. También el equipamiento de ellos también sea relevante en la decisión, porque muchas veces tengo un presupuesto y pienso solamente en la moto, pero no pienso en el equipo. Saber elegir también el equipo, entonces siento que es súper importante que se puedan instruir bien, de buena manera, ojalá con alguien que tenga harta experiencia, para que les pueda dar muy buenas luces finalmente de lo que qué podría ser lo que le acomoda más a él. No transmitirle, decir, oye, no, esto es lo mejor, Mm. sino que tratar de al contrario, de decir con argumentos, mira, yo creo que esto te podrían dar mejor, pero mira, esto a corto plazo no te va a gustar, no te va a dar resultado, no te va a acomodar. Una cosa es la moto, una cosa el tipo de neumáticos que lleva, perdón, el tipo de llantas, la altura, la electrónica. eh,
Hoy en día las motos cada vez se parecen más en cuanto a esas cosas, o sea, todas vienen con electrónica, motitos más bajas, motitos más altas, que el peso, hay gente que no se fija mucho el peso, ve una moto, ve un producto, pero no logra determinar, oye, ¿sabes qué? No puedo sacar la pata a esta moto, o sea, hay gente que de verdad no, ya sacar la pata se marea porque claro, una moto de repente con el peso muy arriba y cuesta balancearla, botarla para el otro lado y si uno es más chico también la inseguridad que generan muchas personas que quieren partir y se ponen la traba, no, que sabes que esto no es para mí porque yo no llego al suelo. Y yo creo, le digo siempre, yo soy el mejor ejemplo, un buen chico, arriba de una moto que nunca he tocado el piso de puntitas, pero cuando me pongo las botas, que las botas te limitan el recorrido del tobillo, ya ahí me olvidé del piso. O sea, obviamente tengo una desventaja en ciertas situaciones, pero la verdad es que son mínimas, o sea, nunca he visto una desventaja ni en la calle ni en ninguna parte. Pero tratar de ir a buscar información. Mira, hoy en día internet también hay harto, Mm. hay mucho, pero de repente cuando tú no sabes y no tienes idea de nada, llegaste a un canal de YouTube y porque te gustó el mono como hablaba, se transforma en tu guía espiritual. Pero quizás no era el indicado y no hay que ser tan sesgado tampoco. Hay que ser más abierto en todo sentido de las motos, del equipamiento y poder transmitirle finalmente en base a experiencia que finalmente es lo que te ayuda también para poder decir algo. ¿Cachai? O sea, hay de repente un producto a mí no va a ser el producto indicado para ti por el Claro. tema del uso, por el tema, qué sé yo, hasta de la inversión. ¿Cachai? Pero hoy en día hay de todo, o sea, tanto en las motos como en el equipamiento hay mucho y ahí sí o sí, ojalá todos se puedan informar, puedan entender eh, cuáles son las diferencias de los productos, de las motos, de los componentes. Oye, mira, esa moto tiene, no sé, caliper flotante adelante, ¿y por qué esa tiene caliper fijo adelante? Esa moto tiene mucho más potencia frenado. Esa moto atrás, mira, tiene un caliper de un pistón. Va a tener que meterle mucho más pie para que frene y eso te va a quitar precisión, que un caliper de dos pistones. El caliper de dos pistones tiene más presión de frenado y puede ser mucho más preciso, puede ser mucho más fino en la aplicación. Eh, qué sé yo, detalles, ¿cachai? Desde el costo operacional, Mm. que también es importante, eh, pero básicamente eso, finalmente que todos se disfruten. Es un mundo demasiado lindo que ojalá más gente lo pueda vivir. Eh, aparte tenemos un país maravilloso para recorrerlo, o sea, y no solamente a los que nos gusta andar en tierra, sino que para todos. O sea, Sí. las carreteras son maravillosas, no se puede decir que son maravillosas en cuanto al estado, pero sí me refiero que hay carreteras que tienen un Eso, paisaje maravilloso. sí. A mí me encanta de repente, ahora que fui seguido al norte, o sea, al norte, entre comillas, entre Santiago y La Serena, norte chico, está maravilloso el interior. Está maravilloso, un espectáculo. Me gusta tal cual como es, pero ver con las montañas, en la cordillera nevada, todo el interior verde que se da muy pocas veces al año y por un periodo muy corto, eh, es alucinante. Te vas por la costa, los caminos costeros son maravillosos, todo pavimentado, por supuesto, Sí. pero los puedes Pero igual, disfrutar la igual. experiencia. Pero lo podéis disfrutar igual. Entonces tenemos un país exquisito para andar en moto. eh, Tenemos también una frontera muy generosa en cuanto a tierra, que se puede disfrutar a concho. Entonces, creo que tenemos demasiadas condiciones favorables para que imagínate en Europa no pueden pisar ni la tierra. O sea, cada vez está más limitada y las motos cada vez se hacen para andar en tierra. Como que siempre, no, una moto más off-road, más suspensión, más neumático, No la más. podemos disfrutar para Sudamérica. Pero Entonces, para claro, en Europa no. Europa no me veo usando una R, una KTM R, no una versión Mm. R, no, o una Teneré, a no ser que andéis con Fortarrest todo el rato o que vayáis van harto a Marruecos. Claro, claro. Salir de Europa un poco. Claro, o sea, en Suiza, ¿de dónde? De Alemania No, tampoco. no, nada, quedan puros parques. Entonces, aprender nomás, tratar de estudiar qué es lo mejor, lo que más se adaptaría a mi necesidad. Bien. Eso es un buen consejo porque muchas veces los consejos se hacen de forma muy general y no en particular porque cada uno es distinto con una experiencia a veces nula. Se van a comprar una moto y por venderle cualquier cosa les venden.
Hemos visto gente decir experiencia con una 1290 y uno dice, pobrecito, ¿en qué momento se va? Bueno, en la mayoría de las tiendas de moto te van a querer vender la moto, que tú salgáis con la moto sí o sí. La más cara, po. Nunca te van a decir, no, 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 esta moto no es para ti. O sea, Claro. imposible, Si ya te gustó, imposible. bueno, es problema de la persona que lo compra. Claro, pero no. Pero sí, es bueno pedir un consejo, especialmente de alguien como tú, que ya tiene esta experiencia, que enseña, que arma eventos y que además ya tiene un recorrido a nivel de marcas y de motos, que bueno, no has tenido solo una moto, o sea, ya has experimentado varias y ya podrías diferenciar una y otra, como nos estabas diciendo bien, de la Ducati, de la Teneré y de las KTM que has probado, así que incluso con las que partiste también ya tienes cierta experiencia, entonces con eso ya podríamos ver un abanico grande de motos. Y que hace poquito te vi en unos videos con una chinita, una CF, Sí, con la 800. yo, ¿Cuáles son las primeras impresiones de eso? de verdad que cuando la probé me sentí como que probaba, o sea, andaba algo que ya conocía. Si ya sabemos que una geometría, Un KTM. Mm. muy de la moto KTM, no sé si serán los mismos números, pero por lo menos se siente el centro de gravedad abajo, una moto agresiva adelante, qué sé yo. Yo creo que la gran diferencia estaba en la electrónica. Mm. Ahí estaba la diferencia. La KTM tiene una electrónica mucho más agresiva. Yo ocupo mi moto siempre en un programa que se llama Rally, que es súper nerviosa la moto, la respuesta al acelerador, y me gusta mucho ocuparla así. Y aparte que te permite manejar el deslizamiento de la rueda, que también es una tecnología que no he visto en otras motos, si bien, por ejemplo, la Ducati también sacó un control de tracción bastante amplio en 9 niveles, pero igual se sentía este corte, y en cambio en la KTM es tan suave que finalmente no se siente un corte, sino que se siente que la rueda tiene menos velocidad, Ya, pero no se siente como el corte de inyección. porque están frenando. Claro. Entonces yo creo que la gran diferencia, porque es como tú las tomás y decís, oye, no, pero es que esta moto, mira, el mismo motor, mira los números son muy similares, suspensión tienen un centímetro de diferencia, pero la gran diferencia estaba en la electrónica. O sea, el quick shifter, en el mapeo, tenía menos mapeo, el quick shifter también tenía más desfase. Yo creo que ahí está la gran diferencia y después ya ver cómo se comportan en el Entiendo. tiempo los componentes, que no creo que vayan a mal, sino que porque les pasa a todas. O sea, Volviendo a la pregunta, por ejemplo, con esta comparación con la CF800, MT800, que es la más parecida a la 790, tú puedes notar la diferencia, pero el cliente quizás común, que no anda tanto, que yo no le creo va que a sacar el jugo, yo creo que quizás. es una persona que no anda tanto, es una moto muy amigable, Claro, porque no tiene la agresividad de la KTM. Y si yo la quiero buscar, igual la puedo encontrar. Hay que acelerar más, claro. porque la diferencia del acelerador es que tú con un poquito de vuelta, con un cuarto, por ejemplo, tú con un cuarto de vuelta obtienes X y con la otra, ese mismo X lo tienes que lograr con un poquito más de un cuarto de Claro. vuelta. Y ahí está básicamente la diferencia. Obviamente no está el corrector del deslizamiento de la rueda ni nada, pero resulta que es una moto mucho más dócil, igual que la Teneré. Yo creo que la Teneré sería más éxito en venta si fuese más baja. Sí, Porque harta. alguien que no tiene la experiencia se sube y de verdad que es un caballo muy alta la moto y la descarta al tiro por la altura. Pero es una moto demasiado dócil, muy amigable, que con cualquier experiencia bajita o gran experiencia la podéis llevar y podéis ir seguro. Tiene el ABS, claro, yo creo que ahí la europea ha sabido entender mucho más la electrónica en cuanto a la ayuda para el piloto, porque tenéis el control de tracción, que es desconectable o conectable, ¿cierto? Y aparte en algunas motos tenéis graduación que también te permite regular finalmente el fino de cada uno, pero también tenéis los frenados, que tenéis ABS on, encendido, apagado y off-road hoy en día, que es como el común. Eh, y piensa tú que la Teneré recién ahora, la segunda generación, tiene el control de tracción. Claro. La primera no tenía. Tenía solamente el ABS que era encendido o apagado. O sea, quizás brillaba por eso, porque era más sencilla. Pero bueno, Es ahora. que la verdad es que sí, pues, se agradece de repente algo más sencillo en caso de la falla. Pero sabemos que una japonesa nunca se va a exponer, si bien, por ejemplo, me sorprende que la Africa Twin hasta el día de hoy no tenga llave sin contacto. Es keyless, Y es claro. la primera moto con pantalla CarPlay de Adventure, Claro. ¿cachai? Y tú veis la europea, que supuestamente la África lo que le compite, todas son Smart Case.
O quizás tienen un grado de falla mayor que hace que los Deben ver japoneses que, digan, deben "No, ver mejor que no". no nos arriesguemos acá. Claro, claro, ¿para qué? Si ¿Cachai? al final es poner la llave, no. Entonces, yo creo que hoy en día todo apunta a que va a ser más electrónica y quizás se va a perder un poquito el feeling de manejo, pero yo creo que es la evolución, ¿no? Así tiene que ser. Sí, yo creo que para allá va por un tema de seguridad, por un tema, otros temas quizás de avance y de tecnología, pero bueno, todavía nos queda harto rato con las motos. O sea, las motos que están hoy en día tenemos para rato, para 2 días más de disfrutar por lo menos la tecnología un poquito más antigua antes de ya Yo creo que pasarnos a algo más. lo mejor de todo es que no hay propuestas de motos eléctricas en el segmento. Menos mal. Menos mal. Yo creo que eso es lo mejor. Sí, ahí la matáis. Porque con moto eléctrica matáis toda la emoción. O sea, imagínate que cortaron la moto E, Sí, bo. la cuestión de velocidad de moto Yo eléctrica. creo que para allá se trató de forzar la tecnología y no va para allá la cosa. Yo creo que ya no fue para allá. No, en moto no estamos salvando. Salvo la scooter, hay esta oferta de scooter eléctrica. Pero es Pero yo creo que que se entiende. otra cosa. Para el uso está perfecto. Esa es para la ciudad, po. Pero perfecto. para la aventura, No, imposible. no va para allá no va para allá el futuro de la motocicleta. Por lo menos por buen tiempo. Así es. Oye, compadre, ha sido una tremenda conversación. De verdad lo he pasado súper bien. Tienes mucha historia. Yo creo que quizás en el futuro nos va a dar para otra conversación un par de años más, cuando supe un poquito más de cosas. Porque realmente está entretenida esta forma de vida que tú tienes en tu instrucción, viaje, actividades. Así que espero que te vaya muy bien. Gracias, amigo. Nos vamos a ver en el Off-Road Workshop el 18 de Esto va octubre. a salir antes, pues. No sé, quizás después, pero bueno, Es ahí que les vamos a la contar qué edición tal. es harta pega ahí. Sí, hay harta edición, pero bueno, la cosa es que la gente pueda ver esto y lo pase bien, sea entretenido y ojalá que en los comentarios ahí, si no te conocían, compartan qué tal les pareció tu experiencia de vida y bueno, tu desarrollo como motociclista. Así Muchas que, gracias. muchas gracias, compadre. Cuando Agradecido. quiera nomás. Ah, Ah, bueno, te ¿está mal los brazos todavía? Esa es otra historia. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Nos vemos.